Y ahora pasa esto. 2 programas seguidos. En Bueno, fin. Bueno, si algo te enseña la tele es que tienes que tirar para adelante. Sí. Muy buenas noches, bienvenido a todo el mundo a Merienda Fluzo con Ad Absurdum. Ad Absurdum, como siempre, formado por David Omar, hola. Isaac Alcántara, Hola. Juan Jesús, que soy yo, y siempre, si os fijáis, digo 2 nombres, o sea, como 2 unidades, y claro, porque si digo Isaac, queda como corto, y si digo, no sé, eso tenemos un día que ajustarlo. Si os gusta así, lo dejo así. No sé si David prefiere que diga su apellido, entonces digo 3. Hombre, y en tu caso también te diría tres. Ya, pasa que por las peleas familiares al final, no sé si decir los 2 apellidos o dejarlo en Juan Jesús. No sé, yo siempre me quedo con Juan Jesús como cortito y ya está. No, lo que hay que hacer es ponerle un segundo nombre a Isaac. Claro. Isaac, ¿qué te parece bien? Isaac Abraham. Isaac, bueno, oye, algo sí tiene que seguir la línea judaica, claro. Estaría guay un Isaac y Abraham. Mi segundo apellido es Bernabé, es también nombre de pila, es también nombre propio. Isaac Bernabé. Isaac Bernabé, pues ya está, por la próxima Isaac Bernabé. Bien, estamos aquí para, como decía, un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar con 2 de los colaboradores que estuvieron en el último programa. Y con el último programa ya hablamos del último programa de la temporada. O sea que ya no va a haber más colaboradores que vengan aquí, los 2 que han rotado, etcétera. Hoy están con nosotros, o van a estar con nosotros, Ignacio Martín Lerma, insigne prehistoriador. Y Carmen Guillem, insigne no prehistoriadora, contemporaneadora. No sé muy bien cómo funciona en esos casos. Historiadora de historia contemporánea. Bien. Contemporaneísta se llaman. Contemporaneísta. Si decimos historia de la normal, queda feísimo, ¿no? Sí, queda feo. Estamos faltando a muchísimos La colectivos. popular. La de los periódicos. Bah, eso sí que es una ofensa muy gorda. Eso no podemos decirlo en este canal. Antes de empezar, que además en los últimos programas casi nunca lo decimos. Isaac, ¿qué hay que decir antes de empezar nuestro programa? ¿A quién hay que dar las gracias? ¿Cómo que hay que darle las gracias? Para la gente Correcto. que se suscribe, claro. Exacto. La gente que contribuye amablemente a que esto siga funcionando. En este caso, Cronogourmet se ha suscrito. Muchas gracias, Tenemos que darle las Cronogourmet. gracias, y a toda esa gente que se suscribe y, bueno, que nos apoya en esta nuestra nueva red social. Poca broma que son ya 951 seguidores en un año para una gente que se dedica a hablar aquí de historia, dando la brasa entre hora y media, bueno, entre 1 hora y hora y media cada semana. No está mal, no está mal, ¿no? Tiene mucho mérito. Tiene mérito, tiene su Méritos no nuestro, sino mérito de la gente que aguanta. participa. Sí que voy a hacer una petición. Normalmente hacemos pocas peticiones, así que cuando hacemos una es por algo. En el canal de YouTube, algún desalmado, que me duele en el alma, le dio a no me gusta a la entrevista que le hicimos a Eduardo Manzano. Así que yo pido que las personas solidarias vayan y le den me gusta. O sea, aquellas personas que les gustó la entrevista, que la vieron en directo, vayan allí también y le den a me gusta. Solo a esa, porque es que para reducir ese no me gusta al porcentaje mínimo posible. Claro, es que ahora mismo está el 92,3% de me gusta y me sienta fatal que no esté al 95%. Sabes que hay mucho troll también, ¿no? Que a lo mejor hace este llamamiento y... Eso es verdad. Pero bueno. En fin, cuidado con lo que... Madre mía, Pitsu va a ser nuestra tumba. Vale, pues yo debería haberle pasado ya a Ignacio el enlace y no lo he hecho. Pero voy a ello. A ver. Por aquí. Creo que se lo hemos enviado los dos. Pues bueno, pues que elija el que quiera. ¿Te imaginas que entra a otra charla de otra cosa y él cuenta sus cosas igualmente? Puede ser. En fin. Pues mientras entra Ignacio, no vamos a explicar quién es Ignacio, por un motivo, y es que ya lo explicamos. Entonces, quien quiera saber quién es, se va a la otra charla que vino aquí, la ve y ahí tiene su biografía entera. Hoy solo vamos a decir que es prehistoriador y que es colaborador en El Condensador de Fluzo, un programa que está bastante bien. Las cosas como son. No hay que fliparse, pero está bastante bien. Está bastante bien y la audiencia nos da la razón.
Eso es cierto. Decir que está bien, no fliparse. No es fliparse. ¿Bastante bien? ¿Es fliparse? No, todavía Yo no. creo que sigue siendo no fliparse. Vale. Bien. Bastante bien. Correcto. Hombre, Ahí está. ha ¿Estás cambiado de activo? localización. Estoy. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Más relajado después del jueves. El día de aparecer en cámara, ¿eh? Bueno, en tele. Eso es horrible y maravilloso a la vez. Además, esta última colaboración tuya ha sido más larga que las anteriores, ¿no? Si te digo la verdad, todas se me hicieron eternas. Ya sabéis que... Pero sí, es verdad que fuera broma pude explicar bien lo de los neandertales y aún quedan muchas cosas que explicar, como supongo que haremos hoy. Ujú. Pues nada, a Ignacio no hace falta presentarlo, como ha dicho Juanje, porque ya lo estuvimos presentando en la anterior vez que vino, colaborador del programa, prehistoriador, además de otras muchas cosas que también estuvimos comentando, que después si quieres comentamos más. Y nada, en el programa obviamente no nos dio tiempo a desarrollar mucho acerca ni de yacimientos, ni de industria lítica, ni de los neandertales en general, porque obviamente el programa da para lo que da. Y hay muchas cosas que se quedaron en el tintero y sabemos que a ti hubo varias que te dolieron especialmente, o bien que no te diesen tiempo a explicarlas o que te las cortasen después, porque claro, algunos son compañeros tuyos, son yacimientos en los que tú has trabajado, con los que has tenido relación en algún momento, así que es tu momento para aprovechar y si quieres nos cuentas qué yacimientos son los que más rabia te da que no se pudiese hablar de ellos en el programa y por qué son importantes. Pues tiene 5 horas. Pues sé que son tantos, pero sí que es verdad que quizá, bueno, pues estamos en un programa de divulgación pura y dura, por lo cual pues hablar de neandertales muchas veces hay que empezar por la base y los aspectos fisiológicos siempre llaman muchísimo la atención, ¿no? Y si nos metemos más en conceptos arqueológicos, pues a veces la gente se pierde. Pero reconozco que todo lo que sabemos de ellos, todas esas fotos que van saliendo por ahí o todos esos datos que fui dando con Industria Lítica, pues los sabemos gracias a los yacimientos, a untarnos de tierra y obtener mucha información para poder pues, complementar ese puzzle del que siempre hablo, ¿no? Entonces sí que es verdad que los neandertales, empezando así por el principio, pues hay como 4 grandes hitos que además, por suerte, son hitos contemporáneos. Ya sabéis, hoy lo hablaba también con otro historiador, la fortuna o la rabia que da dedicarse a la prehistoria, eso es algo que Marga también sabe, que es que tenemos que estar renovando temario todos los días. Y quien dice todos los días dice todos los años, ¿no? Porque pasan muchas cosas, eso no quiere decir que en otras disciplinas no ocurran, pero nosotros al estar muy vinculados al mundo de las analíticas, al mundo de las ciencias, podemos obtener mucha más información, estrujar más el dato y podemos pues, ir cambiando mucho la información que tenemos, ¿no? Entonces, todo esto que ha pasado en los últimos 20 años referente a los neandertales y que ha hecho lo que se conviertan en algo tan trending topic, ¿no? Que se conviertan en algo tan importante, tiene que ver precisamente con esos nuevos enfoques, ¿no? El neandertal, y aquí no me voy a meter a hablar de los primeros neandertales porque eso creo que sí se quedó muy bien explicado en el programa, Chapelosán y todos los primeros yacimientos y las dudas que se generaron con esos primeros restos humanos que se encontraron, pero es verdad que yo marcaría pues, el año 1999, más o menos, el año 2000, cuando de pronto salta a la palestra pues, un denominado híbrido, ¿no? Que es un neandertal que tiene pues, rasgos ya de humano anatómica moderno, aparece en Lagarbello, aparece en Portugal, lo excava alguien al que conocéis, que se llama Joao Silao, y que sabéis que le debemos pues, muchas alegrías y también muchas controversias en este mundo. Y es verdad que es un dato que revoluciona, ¿no? Yo siempre lo comparo un poco con Darwin, ¿no? Porque a la contemporánea, porque le dieron caña hasta en el carnet de identidad. Era imposible que algo que pasaba en las películas de pronto lo tuviéramos en los papers, ¿no? Era un enterramiento, un niño de 4 años que tenía esos rasgos de ambos mundos, ¿no? Eso generó mucha controversia, como os digo, pero también es verdad que el tiempo
pues ha puesto eso en los libros de texto, como muchos de vosotros decís, porque ya se han encontrado más de una decena de híbridos de este tipo, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo lo duros que somos entre nosotros en la propia disciplina y cómo muchas veces pues damos caña sin ser conscientes de que años después estas cosas se llegan a comprobar, ¿no? Luego, un segundo hito, yo creo que es el germen de ese arte y de ese maravilloso vídeo que pusisteis en el programa y que fue tan espectacular y que tanto está dando que hablar también en el mundo de los paleolíticos, porque es que el otro día me mandaban un mensaje diciendo que era el mejor resumen que se había hecho en la historia del arte neandertal, ¿no? Gracias. Es perfecto, lo hablaba también el otro día con Barro en una de esas cosas que nos montamos de hablar después del programa en Twitter. Y es verdad que es de rabiosa actualidad todo lo que ocurre en ese vídeo. Puede parecer un vídeo normal y corriente, pero ahí hay datos que tienen meses, por no decir un año, ¿no? Y eso es algo que es muy de valorar por la rabiosa actualidad que está ofreciendo el condensador de flujo al espectador medio, ¿no? Eso es interesante. Después de este niño de la pedo, de Lagarbelo, es verdad que en el año 2014 pues es cuando se produce el germen de este arte neandertal del que hablaba ahora, que es cuando surge el yacimiento de Gorham's Cave, ¿no? Cuando de pronto se encuentran unos trazos grabados, esta vez no pintados, en el suelo, que mucha gente piensa que es en la pared, pero están en el suelo, lo cual genera cierta controversia, pero que pues, nos estaban allanando el camino para pensar que los neandertales podían hacer arte, ¿no? Eso es algo que era más ambiguo, son simplemente trazos, pero ya nos estaban diciendo preparar las mentes, romper los libros, que esto se está calentando, ¿no? Es el famoso yacimiento de Gibraltar. Exactamente, es lo que iba a comentar, que es un punto de referencia para hablar de los últimos neandertales, que es de lo que hablamos en el programa, ¿no? El Peñón de Gibraltar tiene diferentes cavidades, cada una está dando una información interesante. Williamson y su equipo están dando unos datos chulísimos, sobre todo unas interpretaciones bastante arriesgadas, pero creo que interesantes para agitar un poco este mundillo del paleolítico. Y nos ha ofrecido pues unas fechas muy tardías, ¿no? de neandertales en la península de 37-40, ¿no? Y luego pues nos vamos a un pueblo que alguien de vosotros conoce muy bien, que se llama Mula, por ese gesto y por esa mueca que hace Juan G, ya sabéis quién ha sido, pues en el que pues, bueno, tengo la suerte de participar en ese equipo y Joao Silao pues vuelve a la carga, ¿no? Nos encontramos en un yacimiento que por desgracia pues ahora mismo está tapado por el agua del pantano, que es una lástima, ¿no? Es un yacimiento que ha ofrecido tantos datos, pues hundido. Habría que hacer arqueología casi subacuática para poder volver a excavar ahí, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pues encontramos unas muestras de simbolismo, ¿no? Algo que ya se había adelantado en la cueva de los aviones. Ricardo Montes hace unos años ya había comentado que los neandertales se adornaban, los neandertales se pintaban y Coantón pues ofreció la pieza que ha puesto a Murcia en el panorama europeo y mundial, diría, ¿no? Si pasa al Museo de la Evolución Humana en Burgos, por poner uno de los grandes museos, o el propio Neanderthal Museum en Alemania, todos hacen referencia a esa pieza. Esa pieza, como ya sabéis, y yo no sé explicar así con las manos vacías, es esta de aquí, que no quiere decir que sea la arqueológica, porque ya sabéis que yo lo que hago es arqueología experimental. Es una especie de vieira, ¿no? Es como que el neandertal se fue a hacer el Camino de Santiago y se la trajo hasta Murcia. Esta está completa, en el yacimiento apareció fracturada, tiene un orificio y lo más característico de esta pieza es que tuvo o que estaba impregnada de diferentes ocres, ¿no? Hematita, goetita, que son pues, claramente intencionales. Esto no está en la naturaleza en cualquier sitio y menos en un elemento que claramente es eso de adorno. Por lo cual, pues, entre los artes que hemos hablado y este simbolismo, pues ya teníamos ahí el patio revuelto. Y le faltaba, por cerrar, pues lo que ya se explicó en el vídeo maravilloso, con esas 3 cuevas como Maltravieso, pues Ardales o La Pasiega, y la controversia de si realmente ya no es solo el humano moderno, el famoso Sapien, el que hace arte. Creo que ese sería el resumen que me faltó el otro día hablar, pero que para la merienda fue. Bueno, muy bien, muy bien. Yo tengo una duda al hablar de los neandertales, como sí que hay un final, como explicaste en el programa, muchas veces nosotros nos reímos de esa especie de competición que hay entre regiones, entre países y demás, por ser el primero en.
¿existe también una competición por ver cuál es el yacimiento que tiene el último Neandertal? Sí, yo creo que sí existe. Lo que pasa es que en eso ganamos la partida. En Península Ibérica ganamos la partida y no pueden decir nada, por mucho que tengan neandertales impresionantes en Francia o que tengan neandertales impresionantes en Alemania o incluso en otros puntos del mundo. Está clarísimo que ellos van, pues, como los turistas, buscando el calor, buscando el buen clima, entender en el paralelo, y se acercan a las costas del sur, ¿no? Ya sea, antes siempre se centraba sobre todo en la parte de Gibraltar, se focalizaba mucho ahí. Ahora ya estamos ganando la partida también en el sureste, porque los últimos neandertales sabemos que también estuvieron por aquí, como lo demuestran yacimientos que hemos citado, ¿no? Y la verdad es que es una pelea bonita, porque siempre en prehistoria y en paleolítico estamos un poco obsesionados, y esto sí es un poco tirón de orejas, con eso del primer, ¿no? ¿Quién fue el primer madrileño? ¿Quién fue el primer? Y no sé, me gusta que luchemos por el último, digamos. Y esto quizás por mi defecto profesional, por trabajar con personas con discapacidad, ¿no? Pero, El primer madrileño, si no te has enterado, fue Julio César. hombre, claro, lo tengo clarísimo, sabía que iba por ahí. Bueno, casi, a 70 kilómetros se No hay quedó. nada más que refrescar Twitter. Y se quedó en Cuenca. Entonces, ahora mismo, por enterarme yo, entonces los puntos calientes, más o menos actuales, aunque curiosamente bordean, a ver, no quiero ser yo madrileñófobo, pero No. bordean la península, ¿no? Porque has dicho que estarían en la zona norte, estarían en Exacto. Portugal, en Gibraltar y en Murcia. Sí, lo que pasa es que ahí, y te lo dice alguien que hizo una tesis sobre la meseta peninsular, lo cual es un poco raro porque todo el mundo me dice que por qué no la hice del sureste, pero yo vivía en Madrid en aquella época y trabajaba el paleolítico de allí. Yo creo que con la meseta tenemos una deuda pendiente, que se está saldando, ¿eh? Ahí está Maltravieso, por ejemplo, en Cáceres, ¿no? Que sí está dentro de estos puntos calientes, como bien dicen, me gusta la frase, sobre todo por los hogares y las hogueras que encontramos en las cuevas. Entonces, es verdad que la meseta tiene ahí un problema. Lo tiene a lo largo del Paleolítico inferior, lo tiene en el Paleolítico medio y lo tiene en el Paleolítico superior. Parece que se llegó a decir que la meseta era un lugar inhóspito, ¿no? Desolado. Era como que no podía haber, hacía mucho frío, en ciertas condiciones que no vienen al caso, y que no hubo poblaciones. No es verdad. Creo que la meseta ha tenido siempre, pues, un descenso en la investigación, ¿no? Pero es algo que también hemos vivido en el sureste con el Paleolítico. Y parece que estamos dando guerra ahora, desde hace 10 años, pero si te vas muy para atrás, había muy pocas personas aquí haciendo Paleolítico, los cuales pues tienen todo mi respeto, porque sí es difícil ahora, hace 20 años, y ahí está, por ejemplo, Michael Walker, que siempre ha peleado con sus dos grandes yacimientos, en una época en la que no era fácil pelear por el Paleolítico, donde no era una disciplina, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que ahí tenemos que... El vacío de ocupaciones está muy relacionado con el vacío de investigación, y eso se está solventando, ¿no? El propio Madrid está ofreciendo muchos datos súper interesantes últimamente. En el chat han nombrado Rascafría, que está Sí. en la provincia de Madrid. Sí, exactamente. Hombre, en Madrid ahora mismo el epicentro, si no me matan todos mis compis del equipo, lógicamente está en el Valle de Lozoya, en el famoso Valle de los Neandertales, en el yacimiento de Pinilla del Valle, ¿no? Donde tenemos, pues, una gran cantidad de información que está, pues, cubriendo enormemente ese vacío que teníamos ahí, ¿no? Yo creo que poco a poco vamos a ir rellenando ese mapa. Nos faltan paleolitistas, está claro, no somos muchos. Es verdad que cada vez vamos dando guerra, y gracias a programas como el vuestro, pues nos permitís estar ahí en sitios donde a veces es impensable que se hable de Levallois, como ponían en el tuit del otro día, que me hizo mucha gracia, ¿no? Oír Levallois en prime time, me puedo ir a la cama. pues es eso. No sé si le piso algo a David, que tiene las preguntas y yo no las tengo. Pero o sea, después de el arte, la hibridación, se habla ya del habla en sí. Claro. ¿Cuál es el siguiente horizonte de vamos a ver qué pasa con X tema neandertal? Pues si te digo la verdad, Juanje, creo que cada vez no tenemos horizonte. Yo creo que lo del arte era claramente un muro de Berlín, utilizando historias más contemporáneas. Era claramente el sitio donde los coles, porque para que nos entendamos, ¿no?, divulgativamente hablando, se ponía la barrera. Un humano moderno pinta y un neandertal no. Es verdad que eso hasta hace unos años pasaba así, ¿no? Ya son capaces de hacer todo, ¿no? Ya cuando teníamos cosas de estas en la mano era como, ya lo hacen todo, pero no pintan. Era como siempre el punto no son como nosotros, ¿no? Esa frase que tanto odio. Pero de pronto nos estamos dando cuenta que hasta ese muro de Berlín se puede derribar, que para eso están los muros, para tirar.
y como historiadores tenemos muchos casos de ese tipo. Por lo cual es bonito ver cómo... Yo cuando estoy excavando niveles musterienses, que sería el complejo o el tecnocomplejo que corresponde a los neandertales, no voy buscando nada, al revés. Lo que tengo que ir es con la mente abierta, que eso es algo que me parece fundamental en estos mundos que no son tan como otros de sota, caballo y rey, en el que nos podemos encontrar algo que revoluciona todo. De pronto aparece un nuevo cráneo, de pronto aparece una nueva especie, aunque ahora ya sabemos que lo de las especies siempre está entre comillas, pero sí que es verdad que tenemos que ir limpios de ideas preconcebidas, de apriorismos y estar dispuestos a encontrarnos cualquier cosa. Bueno, han preguntado en el chat, lo que pasa es que yo lo he respondido, que si en Murcia, Alicante hay yacimientos neandertales. Pues sí, ¿qué voy a contar yo? Pues bueno, yo hablando un poco de mi propia experiencia, pues bueno, tanto en Alicante como en Murcia, voy a tirar para casa, si me permitís. Es verdad que el Mula se está convirtiendo en un epicentro del mundo paleolítico. Hemos sido Del mundo, en general. Del mundo en general. Los muleños sois así. Portadas de Nature, cosas que son impresionantes, ¿no? Y eso ha sido gracias al proyecto de Joao, tanto con Cueva Antón como Rambla Perea, ¿no? Ese lugar que muchos de vosotros como murcianos, que hay por ahí por el chat seguro, conocen como Fuente Caputa, pues al lado de esa Fuente Caputa, que mucha gente va a simplemente a darse un baño o a tomarse un bocadillo, pues esa rambla fue territorio neandertal, y lo fue, y ahí hay una secuencia de más de 9 metros, una de las más grandes, estamos hablando de dimensiones parecidas a yacimientos como Le Moustier en Francia, que están ofreciendo muchos datos. En mi caso concreto, ahí soy mano derecha, colaborador, llamadlo como queráis, pero en mi caso concreto yo sí dirijo un proyecto desde 2015 junto a Didac Román en la Cueva del Arco, en Cieza, que está ofreciendo también pues, muchos datos, porque llevamos 4 años en donde primero era impensable que hubiera neandertales, y eso fue la primera sorpresa, y ahí voy un poco hacia donde iba antes. Yo en la vida pensé que iba a excavar neandertales ahí, pensé que nos íbamos a quedar en Paleolítico Superior, porque tiene las pinturas más antiguas de la región, pero que pertenecen al más moderno, y de pronto nos encontramos con talla Levallois, ahora si queréis explico lo que es, que pertenecen a ese mundo, por lo cual... como os digo, parabrisas en la mente, y las cuevas encierran muchos secretos todavía, por suerte, y en la región y en el sureste tenemos mucho que hablar. Yo sé que Cantabria siempre está ahí en lo alto del podium, pero vienen muchas alegrías para la región, y eso es algo muy importante. Oye, acabo de acordarme. Corrígeme si me equivoco, pero en las amoladeras, en Cabo de Palos, Cartagena, entre Cabo de Palos y La Manga, es que no sé si es en Neandertal, pero como cuando has dicho lo de buscando sol y playa y turismo. Lo que es el yacimiento de Amoladeras no es Neandertal, es prehistoria más reciente. Lo que pasa es que todo ese litoral, y eso es algo que a mí me obsesiona mucho, porque yo pues, tengo como un pie en el interior de la región, por Cieza, pero tengo siempre un pie en la costa, porque creo que es la única manera de entender esos dos biotopos, ¿no? En toda esa zona te puedo asegurar que no te equivocas, aunque no te pueda decir nombre, que hay cuevas muy cerca de las amoladeras que tienen materiales, ¿no? Recordar que el nivel del mar cambia con respecto a la actualidad, por lo cual se hunden muchas de esas cuevas. No es que haya que hacer arqueología subacuática porque estén a 50 metros, están simplemente a 3-4 metros, pero están lo suficientemente hundidas para que ya no los podamos localizar simplemente andando. Y eso ha hecho que estén totalmente intactas, y son frigoríficos cerrados del tiempo que son los que nos ponen, pues eso, nos dilatan las pupilas a los arqueólogos. Vale. Antes de que se desatase el caos en el chat que se está desatando, habían hecho un comentario sobre que en Alicante es imprescindible visitar el Marc. Yo voy a decir que es imprescindible no solo por los neandertales, sino por todo. Porque vamos, el Marc se merece todas las visitas que haga falta. Te voy a pedir que haga un ejercicio de divulgación 100%. ¿Vale? Sé que tienes materiales para hacerlo. Y como quiero que hablemos de industria lítica neandertal, pero hay que contextualizar un poco, te voy a pedir que nos hagas como un breve repaso de 2-3 minutos a lo que es la industria lítica previa a lo neandertal, para entender cómo se llega hasta ahí y qué diferencias vamos a encontrar después. Esto es muy condensador de flujo. Para los que me estáis oyendo, esto es así. Sales ahí, tú te piensas que vas a tener la vida entera para contarlo, y de pronto te dicen, tienes 2 minutos para contar tu investigación en los últimos 10 años. Y entonces te cambia la cara y te vas llorando al camerino. O sea que, pues mira, a ver, tengo piedras por aquí. Todo empezó así, con piedras como esta.
Esto nos lleva al primer programa, esas primeras veces que Marga también explicó con el tema del fuego, y cómo pues, los primeros homínidos, en este caso, pues golpean esta piedra y generan filos cortantes. En este caso sería este filo. Esto se utiliza, suelen tener un gran tamaño para animales grandes, bichos enormes, como puede ser un mamut, ¿no? Un gran cambio esto es como un gran paso para la humanidad, el tema de la luna, pues es cuando de pronto no se quedan en una sola cara, sino que son capaces de girar la pieza y golpear en el otro sentido, lo cual el filo que ganan es mucho más potente, mucho más efectivo y nos está generando un útil mucho más interesante para el tipo de actividades que se están realizando. ¿Cuál sería el tercer paso? Pues empezar a tallar ya no solo en un punto concreto de la piedra, sino cuando empezamos a tallar toda la piedra, cuando hacemos talla bifacial. Eso quiere decir que estamos tallando las dos caras. Y esto es lo que genera bichos líticos como este, por aquí, por ejemplo. Que sería, esto por ejemplo es una reproducción de un bifaz de las terrazas del Manzanares. De tremendo bifaz, ¿eh? O sea. Tremendo bifaz. Imaginaros como para que me entren en casa a mí. O sea, el susto que se lleva. Bueno, pues como veis aquí, ya la simetría es perfecta, la delgadez de la pieza hace que sea mucho más efectiva y el filo es muchísimo más largo y además es polifuncional, porque podemos hincarlo, cortar o incluso golpear con cierto nivel. Y ya el siguiente paso ya sí Espera. Ahora yo voy a decir una cosa, no sé si tú eres... Daniel sí, pero no me acuerdo si tú eras fan de Neil Gaiman. Sí, yo también. ¿Estás todo viendo, lo que sea oscuro? ¿Estás viendo American Gods? Sí, estoy viendo. ¿Has visto ya todo? No. Vale. No. Entonces no digo nada. No, ya lo discutiremos entonces. Ya lo discutiremos entonces porque hay una cosa que me ha enfadado mucho y mira que yo no sé de prehistoria. Pero bueno, ya la discutiremos. ¿Hay prehistoria? ¿Sí? Vale. Bueno, ya está. Sigue. Perdón, te he cortado, pero sigue. No, ya llegamos a los neandertales. O sea que ya quizás esa sería esa evolución de un cantos trabajados por un lado, por otro, o los bifaces, y ya de pronto pues vendría lo que es el método Levallois. Y aquí para los que explicáis esto, hay siempre que tirar de las orejas cuando le llamáis técnica Levallois, porque no se dice técnica Levallois, se dice método Levallois, porque la técnica sería si se hace con percutor duro o con percutor blando. Ahora explico lo que es eso. El método sería el método de concepción de talla, el sistema de talla que vamos a utilizar, ¿vale? Cuando digo percutor duro o percutor blando, pues sería esto que de blando tiene poco, que es un asta de ciervo. Imaginaros, esto es un asta de ciervo normal, clásica asta de ciervo que tenemos todos en casa. Pues, espero que la tengáis en casa y no en otro sitio. Y esto de aquí, que ya sería un asta de ciervo cortada. Y un percutor duro, que sería una cuarcita, por ejemplo, para golpear. Gracias a estos dos utensilios, lo que vamos a hacer es poder obtener lo que sí enseñé en el programa, que es los núcleos Levallois. Ese famoso método Levallois que lo que está haciendo es golpear de una manera diferente al humano moderno las piedras, y es lo que nos detecta eso que a Juan tanto le llamaba la atención. Pero entonces se puede distinguir entre talla de un neandertal y de un humano moderno. Sí se distingue porque se está tallando de una manera completamente diferente. Un neandertal talla hacia el centro de la pieza de manera centrípeta para obtener después, mediante un golpe maestro, una pieza como esta. Y en cambio, el humano moderno lo que hace es tallar núcleos más alargados y golpea desde arriba para obtener láminas mucho más alargadas. Con esto estamos obteniendo soportes mucho más interesantes a la hora de efectividad y estamos aprovechando mucho mejor, porque vamos haciendo como rueda y nos está generando la obtención de muchísimos más materiales que en el Levallois, que fijaros la cantidad de trozos que hemos perdido por obtener. Es mucho más eficiente, se aprovechan mucho más todos los residuos que salen de ahí. Pero entonces, para un cerebro de simio como el mío, lo que estás diciendo es que se sabe distinguir la técnica que usaba cada homínido, en este caso
Sí. Neandertal versus humano moderno, ¿Sí? y que gracias a eso, cuando tú encuentras un determinado útil, dices, vale, este momento, este estrato es, por tanto, de tal época. Exactamente, exactamente. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, una raedera, que una raedera es una pieza que se utiliza normalmente de manera lateral para, por ejemplo, trabajar la piel y que se ha golpeado de esta manera. Porque yo no todo esto de siles, pero vamos golpeando y vamos generando un filo cortante, como expliqué en el plató, en el condensador. Pues aquí eso lo puede hacer cualquiera. Ese retoque lo puede hacer un humano moderno o lo puede hacer un neandertal. Pero el soporte, que lo vemos por esta zona de aquí, este soporte sale de un núcleo Levallois, por lo cual siempre vamos a poder saber que esto era neandertal, no tanto por el final, no tanto por el tipo de herramienta, que podríamos hacerla igual nosotros, igual que yo hago una herramienta del pasado y ellos podrían hacer una herramienta posterior, pero el propio soporte sí nos está indicando el sistema de talla. Y hay una pregunta que también estaba yo dudando sobre el tema. Bueno, Marga dice que ya empezó precisamente con tema de lítica y que este tema, vamos, que es su tema, ¿no? De tesis. Picture pregunta que si las técnicas no son, y pone comillas, culturales. ¿Sí? Es decir, si las especies no pueden aprender unas de otras. Claro, mira, esa pregunta es buenísima, Pichu. ¿Por qué? Porque yo estoy completamente en contra, algo que me cuesta bastante disgustos a veces en el área de prehistoria, con el tema de los modos. Muchas veces la prehistoria se explica en función de 4 modos. Modo 1, modo 2, modo 3 y modo 4. Modo 1 nos vamos a las primeras piezas, así, ¿no? Es que ni me lo sé ni me interesa. Es como que está estipulado. ¿Qué ocurre? Que los modos se asocian a especies, vamos a utilizar el término especies, aunque sepamos que es un poco incorrecto. Se asocia a especies, lo cual es incorrecto completamente porque cuando llegamos a neandertales, tenemos a últimos neandertales haciendo cosas del humano moderno y tenemos al contrario. Entonces, hablar, como se explica muchas veces, en niveles más bajos, y esto es algo que con David también recuerdo una conversación hace bastante tiempo, hablamos, está muy bien docentemente porque lo que está haciendo es ordenar a la gente algo que es complicado. Hasta ahí te lo compro, porque entiendo que el modo tal es lo hace un humano moderno, el modo cual lo hace un tal, pero no genera una idea equívoca, que es esa precisamente que está haciendo. Que no es correcto. O sea, entonces que los actuales tribus que están tallando obsidiana en Centroamérica, entonces ¿qué son? Por eso deberían ser antepasados nuestros y son contemporáneos. Entonces hay que tener cuidado con lo cultural, ¿no? en ese tipo de sistemas. Y más si estamos hablando de contextos de hibridación, en los que no sabemos dónde empieza una cosa y termina la otra, sería un poco raro. Claro, eso que no, este lo ha hecho con una técnica de un 70% de esta forma y un 30% de la otra. Claro, es que precisamente eso tiene que ver un poco con ese mundo tan cuadriculado que hablábamos antes, en el que todo era sota, caballo y rey, todo era A, B o C, o modo 1, modo 2, modo 3. Yo tenía una pregunta, pero bueno, más o menos la he respondido, y es que cuando tú hablas de que una técnica o un método es neandertal o es de un humano anatómicamente moderno, esa diferenciación se ha establecido solo por asociación a los restos humanos que se han encontrado en esos yacimientos, o también la técnica entendéis que es distinta según la especie, vamos a decir especie, por algún motivo más biológico. No, es verdad que es casi más, bueno, es una pescadilla que se muerde la cola. La tecnología no solo nos está ayudando a organizarnos culturalmente, a establecer tema 1, tema 2, tema 3, si nos ponemos en plan docentes de instituto, pero sí que nos está hablando mucho de ellos. O sea, a través, por ejemplo, de método Levallois y a través de la arqueología experimental, yo puedo llegar al contrario, entender lo mucho que sabe tallar o lo poco que sabe tallar. Eso es algo que es bastante complicado porque nos estamos metiendo en arqueología de la mente y en todo aquello que dijo Steve Smithen y que, bueno, pues que es muy criticado, pero la propia arqueología experimental nos está dando resultados interesantes, por ejemplo, de aprendizaje, de aspectos de cognición. O sea, un Homo erectus no es capaz de hacer un Levallois.
Y no porque sea tonto, sino porque lógicamente es una evolución, pero es una evolución compleja. No solo es porque uno es listo y otro es tonto, sino porque culturalmente no necesita eso, o sea, porque sacia nosotros vivíamos inmóviles y éramos igual de listos. Y no por eso éramos tontos, es que es la misma comparación. Cuando de pronto nos vamos atrás y decimos, éramos tontos porque no tienen, estos son tontos porque no tienen móvil. No, vivíamos de otra manera. Eso es un poco lo que a mí me da mucha rabia, lo que hemos hecho en arqueología, cuando viajas al otro lado y tienes convivencias con este tipo de sociedades, la crítica esa de pueblo primitivo actual. Primitivos no son. Tienen otras tradiciones diferentes que no son ni más antiguas ni menos, simplemente son diferentes y que sacian sus necesidades. Pero no por eso son más listos o menos listos. Que eso es un poco lo que se confunde muchas veces por esas ganas que tiene el humano moderno de intentar siempre como ser el ombligo del mundo, ¿no? El sapien es el que sabe y no lo de atrás. Os veo mirar mucho el chat, contarme cosas. Juanje, yo si te soy sincero, he venido sin preguntas. Sí, si lo supiera tendría un Nobel de arqueología. Pero sí que se sabe, eso es como lo de diestro o zurdo, ¿no? Espérate un momento, porque en Twitch no me oían. Le he preguntado a Ignacio si sabe algo del canibalismo neandertal, si era ritual o era por necesidad. Ahora, perdón. Vale, pues mira, el canibalismo es algo que no es ciencia ficción. Yo sé que suena a peli de terror y a Holocausto Caníbal, pero no es ciencia ficción. Hay huesos humanos que tienen marcas de industria lítica. Lógicamente, un oso de las cavernas no se va a poner a dos patas, va a coger una raedera y se va a poner a curtir a un zagal o a una zagalica, como decimos en Murcia. Lo cual sería un gran descubrimiento también. Sería un gran descubrimiento y hay que tener la mente abierta. Muy bien, Isaac, hay que tener la mente abierta porque puede pasar de todo. Entonces, ¿que es una falacia como al principio se pensó? No lo es. Y además, Atapuerca soltó la bomba y al revisar muchos de esos huesos humanos de esa manera, tafonómicamente hablando, que es como se denomina, muchos otros yacimientos encontraron ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿el por qué se los comen? Eso es difícil. Ya sé que esta es la pregunta del millón, pero ¿están reviviendo la película de Viven? No lo sabemos. ¿Consideran al clan de enfrente diferente al suyo solo porque vive en otra cueva? ¿Los consideran o se están comiendo solo a los que se llevan mal con ellos? Eso sí que es ciencia ficción. Acabas de meterte sin querer en otra de las preguntas, y ahora sí me oye la gente. ¿Qué grado de conexión podían tener entre comunidades de la misma especie o con otra? Es decir, ¿eran comunidades muy cerradas o se podían tener conexiones con otras comunidades lejanas en el espacio? Hay una cosa, yo soy muy ignorante de todo esto, pero en el vídeo cada vez menos, Jorge, yo cada vez te creo menos porque cada vez sabes más. Bueno, mejor hacerse el que no tiene ni idea en el vídeo se dice precisamente que se intuye que era bastante usual el que hubiera cierto intercambio de gente entre comunidades, ¿o no? Sí. Yo sé que ahora parece que todo se lo debemos a Twitter, Instagram y Facebook, aunque esté decayendo, como decíais al principio, pero las redes sociales vienen desde el Paleolítico, y eso sí son redes sociales, ¿no? Y eso es algo que también se ve cuando hacemos paralelos etnográficos, como hicimos los cuadros aquí de mis viajes. Una verdadera red social es cuando tú tienes un niño pequeño y no se lo puedes dejar ni a la vecina porque no te fías. En estos poblados tú se lo dejas a la gente del poblado porque van a matar igual que tú. Y aquí es como si se lo dejo ya a mi hermana, ya es como estoy sufriendo todo el día, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos? La pregunta del millón es, ¿cómo sabemos que hay intercambio? Pues esto sí se puede saber. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Mula no hay estas cosas. Tú creo que no lo sabes. Hay bares, hay cosas de esas que sí sabemos, se come bien, hay museos con arte ibérico, pero no hay conchas. Por lo cual esto no viene solo por el suelo ni lo han pedido por Amazon. Esto es un intercambio. ¿Que han ido hasta la costa ellos y han vuelto a Mula? ¿O han quedado en la autovía a dárselo? Eso ya cada uno que piense lo que quiera. O el propio Siles. El propio Siles sabemos
que es de determinados sitios, porque haciendo un estudio petrográfico nos ayuda a tener una especie de DNI. Y sabemos que este Siles, por ejemplo, es de Cantabria y lo encontramos de pronto en Alicante, como ocurre en muchos yacimientos de Alicante, que hay mucho contacto por toda la zona. Alicante es una de las zonas que a mí me parece brutal para entender sobre todo el sureste, porque han tenido una tradición, y en esto se lo debemos sobre todo a Valentín Villaverde, catedrático de la Universidad de Valencia, que ha generado muchísimo conocimiento en esa época y mucho equipo importante en muchos aspectos, ¿no? Y eso lo estamos pudiendo trasladar a lugares donde no teníamos esa tradición. Entonces, tanto las conchas como el propio Siles, como el propio arte, ¿no? El arte debe ser algo de transmisión oral, ¿no? Yo lo pinto así y ahora lo veo y lo pinto en otro lado. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, del Cantábrico a la Comunidad Valenciana, ¿no? Exactamente. Y sin Amazon, y sin Globo, que es más jodido. Sería la ruta del bacalao primigenia. Exactamente, pero sin Paco Pil y sin Chimo, vaya. Yo tengo una pregunta en relación a esto de las comunidades y al final de los propios neandertales, porque siempre se presenta el tema de esa posible extinción de los neandertales motivada por los humanos modernos. Hay veces que se le presenta con unos tintes un poco, no sé si son exagerados, pero lo del genocidio y una serie de terminología que yo, sin saber mucho del tema, ya me suena un poco raro, un poco fuerte. Sí. Sabiendo que influyeron un montón de factores en la desaparición de los neandertales, ¿qué porcentaje se le puede achacar realmente o de verdad o bien matizado a los humanos modernos? Pues yo creo que, igual que pasó con los vikingos, y hago homenaje, ya sabéis a quién, pues son comunidades que van extinguiéndose. Y no por eso hay que matarlas a todas, ¿no? Tenemos ejemplos sociales actuales en el siglo XXI y que van apareciendo y desapareciendo también por otros aspectos. Entonces, lógicamente, mira, una manera de explicarlo fácil. Tú tienes un montón de tinta negra, ¿no? Y ese es el humano moderno. Y le echas un poco de tinta blanca, y es el neandertal. Cuando tú lo mueves, todo se convierte en negro. No has matado a todos los blancos que había ahí dentro. Se convierte todo en negro. Ahora, si lo analizas genéticamente, Proyecto Genoma, Sidrón, entre un 2 y un 4% todos tenemos neandertal, aunque nos pese algunos, pues es verdad que vamos a poder distinguir que hay tinta negra y que hay tinta blanca, que hay neandertal y que hay humano moderno. Pero ha desaparecido. Ahora, no es tanto ver un corte abrupto, sino una disolución, Exactamente. Yo creo que ese ejemplo es bueno, ¿no? Es un poco colacao, pero es bueno. Y quedan grumos, que son los que, gracias a Darwin, como siempre digo, por no citar a otro, nos ofrecen datos para saber que eso estuvo movido, ¿no? Ahora, el humano moderno le hizo permitidme, estamos en Twitch, la putada al neandertal. Se la tuvo que hacer, pero se la hizo de una manera natural. Le está quitando siles, le está cazando presas, pero no te voy a joder la vida a neandertal, sino está utilizando los recursos de una manera. Tú cuando vas al supermercado y te han quitado el papel higiénico, un horizonte cultural que conocemos todos, datado de hace un año, es verdad que nadie estaba jodiendo al otro. La cuestión es que tú ibas y no había papel higiénico. Entonces, eso es una manera natural de explicar las cosas. Y ahí es verdad que, aunque me pese, me duele, y el cine y el cómic, como bien sabéis, pues me flipan, pues ha hecho mucho daño, porque siempre se ha visto esa pelea final a los Star Wars ahí tirando el padre al hijo, o el hijo al padre, ya no sabes a quién, por el acantilado, ¿no? Pero bueno, es interesante este tipo de reflexiones porque creo que ayudan a entender que las cosas no son blancas. Y sobre genialmente pegado. La hibridación, que ya estaba bastante asumida, ya en los medios de comunicación vemos noticias continuamente y demás, pero también existe mucho bulo, mucho tópico en relación a lo que hemos heredado de los neandertales, porque es continua las menciones a enfermedades, a alergias y demás, que supuestamente provienen de los neandertales. ¿Hasta qué punto podemos saber eso? Pues mira, eso pasa un poco... A ver, yo me gustaría desmentir todo, pero creo que ahí sí que tenemos que ser más prudentes. Últimamente la dinámica del paper está yendo a lanzar, pues como pasa en periodismo, ¿no? Un titular impresionante que luego se queda un poco diluido en todo el proceso. Y tenemos bastantes casos en los que de pronto un individuo concreto nos ofrece una información concreta y la hacemos extensible a todo una especie. Me parece de risa, y esto sí que me pongo así un poco heavy, porque si nos estamos metiendo, precisamente con lo que vimos en el programa,
con los primeros neandertales que pensamos que estaban chepados y que tal, y de todo eso, esa tinglado que montamos allí en el plató de manera virtual, y saber que no eran así, ¿por qué lo hacemos en el siglo XXI? ¿Por qué de pronto porque un individuo tenga los ojos azules, de pronto decimos que todos los tengan los ojos azules? Y encima en ese caso, luego te das cuenta de que ese cráneo no era neandertal y que estaba justo movido y que la estratigrafía no cuadraba. Entonces, cuidado con hacer extensible ese tipo de cuestiones, porque no digo que sean mentiras, pero lo que no puede ser es extrapolar todo a una dinámica social, ¿no? Eso sí, a mí por lo menos me da un poco de miedo. Y bueno, por ir cerrando, te voy a recuperar una pregunta que han hecho al principio, y es que, precisamente hablando de hibridación, Koba8 ha preguntado ¿qué futuro tiene la excavación del Sidrón? Hombre, pues a ver, el Sidrón, el futuro de la excavación es cero, porque está excavada, ¿no? O sea que los datos no están ya en la cueva, ¿no? Los datos están, Sidrón es un campamento neandertal que cae y se cae a un agujero. Entonces, en el momento que vacías el agujero, no es que estén por la cueva. Y yo tuve la suerte de entrar allí con Marco de la Rasilla, que yo llevaba los pelos así durante todo el viaje por esa cueva, pero no deja de ser un contenedor. Es un contenedor donde ha caído todo. Entonces, la información está en los restos y en ese proyecto Genoma Neandertal. ¿Por qué? Porque ese proyecto lo que ha hecho de bueno es obtener muchísimo ADN para lo poco que se suele obtener de Neandertal, y ofrecer datos que en otras excavaciones es imposible porque no se había seguido el protocolo que allí se ha seguido. Eso que parece que son el final de la película de ET, todos de blanco, cogiendo huesos, es un poco lo que ocurrió allí. Entonces ahí es una cueva y un proyecto modélico en ese aspecto, en el que ha ofrecido unos datos que han dado la vuelta al mundo, ¿no? Y eso es lo interesante. Pero lo que es la cueva, ya poco, porque está vacía. Y la otra pregunta es ya tu momento. Mi momento. Utiliza la excusa como tú quieras. Y es si se puede visitar la Cueva del Arco. Pues no se puede visitar. Esto es una pelea constante que llevo desde hace bastante tiempo. La Cueva del Arco tiene un proyecto aprobado de cerramiento y de hacerse visitable y de poder enseñar muchas cosas que todavía no podemos enseñar ni decir, pero espero que en breve se pueda hacer. Entonces, pues creo que sí va a ser una realidad y espero, porque ha habido otros años donde esto lo he dicho con la boca pequeña, creo que ya lo puedo decir con la boca grande. Este año la Cueva del Arco se cerrará y se podrá hacer uso público de ella, que es, como bien sabéis como divulgador, mi obsesión, ¿no? Yo he hecho estas jornadas de puertas abiertas por encima de los números que debo permitir en campaña, porque creo que las excavaciones son de todos y todo el mundo debe disfrutar de un momento como es el de la obtención de los restos. A pesar de que me quite un día de excavación a la semana, pero creo que hay que ser divulgadores a las buenas y a las malas, ¿no? Y estoy deseando que eso pase por una parte científica, de poder enseñar cosas que no puedo, pero también por una parte divulgativa, porque lógicamente podré dar estas explicaciones a pie de campo, que es como realmente creo que se aprende más. Pues nada, pues si queréis le damos paso a Mamen, sí, a Carmen Guillén. Le voy a enviar el enlace. Mientras tanto, voy a dejar a Ignacio con una pregunta mientras bebe una cerveza, ¿vale? Puedes responderla y la voy a estar escuchando porque lo oigo con los cascos. Entonces, le paso ya el enlace y te pregunto, ¿por qué te gustan tanto los cactus? Y mientras lo voy oyendo. Bien, pues mira, tiene dos explicaciones. Te puedo dar la primera, que es una explicación fácil y que tiene que ver con la estética, ¿no? Que es la planta que más me gusta en el mundo. He viajado mucho al otro continente y allí sabéis que son muy comunes, ¿no? La segunda, soy muy dejado para las plantas y se cuidan solas, entonces con poquita agua siempre están bonitas y las otras se me mueren siempre. Entonces ya, a mí se me ha muerto un cactus recientemente, no es broma. Ya, eso es duro, eso es duro. Pero la verdad es que me gustan mucho los cactus. Desde pequeñito siempre le decía a mi madre, cómprame un cactus, no sé, siempre he tenido una obsesión con lo de los cactus. Pues ya habéis visto la gente esta que lo ponía encima del router o de... Pues no, es que absorbe la onda electromagnética y no sé qué. No sé, yo en eso... Si no lo veo, no lo creo, ya sabéis. Lo de no, sí, no, desde luego. Vale, le envío... A mí no le ha llegado todavía porque me ha pedido que se lo envíe al correo, pero no se lo envía al correo.
Dice Fefi que le pasa lo mismo, que se le mueren los cactus. Y me parece en realidad la explicación más honesta de las dos es esa. Exacto. Está claro. Está claro. Y Adriana ha dicho que están colocados para TOC, pero no es verdad porque los que están justo detrás de ti hay menos espacio entre ellos. No... Lo sé. Yo tengo bastante... No te voy a engañar, yo soy de los de orden ahí a muerte y llevo toda la entrevista mirando ese cactus. Ponlo bien. Ponlo bien, venga. Bueno, ponle el espacio. Saca el espacio el metro. Vale. Se le ha enviado. Tío, la verdad que aprovecho este momento para deciros que sois geniales, que millones de gracias por las alegrías que nos habéis dado, y en esto me pongo como espectador, no estoy hablando como colaborador, porque habéis puesto, lo puse en un tuit, la historia en un lugar impresionante, y creo que habéis hecho historia, y eso no se dice todos los días. Por lo cual, enhorabuena, de verdad, y es un lujo poder estar en esta familia. Muchas gracias. Yo nunca sabía responder a estas cosas. Hombre, profesor C. Guillén. Supongo. Momento histórico. Qué bonito esto, todo junto. Venga, vamos a cambiar el chip y vamos a decir, todo hecho, qué bonito. Ahora sí queréis hablamos de eso también. La gente no lo sabe, pero aparte de estar viendo a 5 murcianos juntos, es que estáis viendo a 4 alumnos y a su profesor. Calla, que estas son las cosas que me dan vergüenza, me hacen muy mayor. Es súper bonito. Sí, la verdad es que sí, qué ilusión. Pero bueno, ya habéis pasado al profe, o sea que ya da igual. Ya soy yo el que soy el fan de los alumnos. Ay. Qué guay. Eso. ¿Quién nos iba a decir, eh? La verdad es que quién nos iba a decir. En tu lectura de trabajo fin de grado. Madre mía, Ignacio fue tribunal de mi trabajo fin de grado, bueno, y de alguno más de aquí, ¿o no? Ah, sí, del mío también. Sí, del mío. Sí. Eso no me acordaba yo. Eso lo tenía guardado. Sí, me acuerdo. Además, me acuerdo de una de las apreciaciones que me hiciste y de la contestación que tuve yo. Y has tenido unas conclusiones buenas, conclusiones de trabajo, pero un poco cortas. Y yo dije algo así como, esa era la idea. Y dijiste eso de, Ignacio, esto es la tele. Claro, dije, a ver, Ignacio, me parece muy acertada tu pregunta, pero es que esa era la intención, que fuese así, claro. ¿Verdad? Sí, Pues yo me acuerdo porque ese fue mi debut, fue la primera vez que yo hablé en público, que a mí era una cosa que me daba pavor. O sea que Ignacio estuvo ahí en mi debut. Y ahora mira, bueno, eso. ahora habéis estado en el mío, fíjate. El último programa, de hecho la gente puede pensar que es algo maquiavélico el que salgamos 5 murcianos en el programa, pero en realidad fue azar totalmente, fue una cosa que ocurrió por movidas de ahora cambia esto, ahora cambia lo otro, y en realidad de repente un día decimos, oye, que todos los colaboradores no fijos son murcianos, ya, en este programa último. De hecho es que originalmente el único que iba a salir en el último programa era Ignacio. Era Ignacio. Los demás no. Y bueno, y además uno de los plutos era de Murcia. Sí, exactamente. Cierto. Fue como todo. Cierto. Bueno, antes de entrar en el último programa, antes de hablar un poco de eso, Carmen, Mamen, yo no sé ya lo que decir, nos prometiste una cosa que era en el programa anterior que viniste. De nuevo, hoy tampoco vamos a decir tu biografía. Si alguien quiere verla, que vaya al programa anterior en el que apareciste, que está en nuestro YouTube y en muchos otros lugares. Nos prometiste una cosa, que era anécdotas. Claro, Ignacio viene a hablar siempre de que es piedra, el yacimiento de no sé dónde, que eso está muy bien. Pero sí, hay un sitio que a los historiadores a veces les da mucho pesar y al mismo tiempo muchas cosas buenas, que son los archivos. Tu yacimiento propio. Tu yacimiento, claro. Exacto. Entonces, ahí también pasan movidas. Entonces, queríamos contarnos algunas. Sí, ahí pasan movidas, historias para no dormir, pasan en los archivos. Ignacio estaba hablando un poco de algunos hándicaps que hay a la hora de su periodo histórico. Cada periodo histórico tiene el suyo. El mío en particular, yo sabéis que me muevo dentro de contemporánea, donde más me muevo el franquismo, y tenemos unas movidas interesantes en los archivos. No sé qué las mías, A ver, pues voy a contar lo primero que me pasó la primera vez que fui a un archivo
como absoluta novata, era la primera vez, ni siquiera estaba haciendo la tesis, fue para el trabajo fin de máster y bueno, pues yo no tenía mucha idea de cómo moverme ahí, estaba un poco perdida y no voy a contar el archivo que fue, ¿vale? Voy a omitir eso. Y llegué allí, dio la casualidad de que yo conocía a una persona que trabajaba en ese archivo. Entonces dije, bueno, pues voy a pasar por su despacho, saludo a esta persona y que me guíe un poco a ver qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y bueno, esta persona muy amablemente me sentó allí y me dijo, a ver, ¿qué vas a trabajar? Y yo dije, pues prostitución en el franquismo, tal, no sé qué. Me dijo, mira, vamos a poner aquí en el ordenador prostitución franquismo, ¿vale? Le das aquí al botón, ¿no? Que aquello era como archivos para dummies. Y salieron un montón de referencias. Dijo, mira, hay un montón de cosas, tal. Yo cogí un folio y apunté como 4 referencias. Me dijo, no apuntes más y baja a la sala y pídelo ya ahí, que ahí ya no hay ningún problema. Dije yo, vale, pues muchas gracias, tal. Bajé a la sala y entonces le pedí a la mujer esas 4 referencias. La mujer lo pone en su ordenador para ir a buscarlo. Me mira a mí, mira la referencia, mira el ordenador y me dice, ¿esto de dónde lo has sacado? Digo, me lo ha dado fulanito de tal. Y me dice, pero estos documentos tú no los puedes consultar. Digo, ¿por qué? Inocente de mí, ¿por qué? No, que es que estos documentos no están disponibles para el público. Y yo de verdad seguía siendo súper incrédula en ese sentido, no entendía nada, era una documentación que era de 1941, o sea que la ley de memoria histórica, que hasta en ese momento era la que yo pensaba que se aplicaba a los documentos de archivo, no le afectaba. Y bueno, pues ahí tuvimos como una especie de rifirrafe. Yo, como era la primera vez, muy humildemente me fui, ni siquiera pasé por el despacho de ese hombre y se lo comenté a mis tutoras de tesis, que montaron en cólera porque no era la primera vez que ocurría. Parece ser que era una cosa relativamente frecuente. Y bueno, entonces yo en aquel momento tenía un amigo que estaba estudiando Derecho, le comenté la situación y me dijo, mira, lo que tienes que hacer es pedir esa documentación por registro y que te digan que no sobre el papel. Y una vez que tú tengas un documento que te dicen no te dejo esta documentación, entonces puedes iniciar cuestiones legales. Y yo dije, madre mía. O sea, la primera vez que voy a un archivo estoy aquí moviendo cosas legales, o sea, yo no entendía nada. Pues allá que me presenté yo a hablar con el director del archivo, que esto es lo típico que te dicen, ¿no? Fundamental, llévate bien con los directores de los archivos. Pues yo entré por la puerta grande, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Mira, ha pasado esto, esta documentación, tal. Lo que voy a hacer va a ser pasarla por registro, te aviso que voy a pasarla por registro, para que me digáis que no por registro, porque me tiré un farol y dije, he consultado con mi abogado. Tienes que decir mis abogados, en plural, que queda mucho más. He consultado con mi abogado y me ha dicho que esto me lo tenéis que dejar, porque la ley de protección la ley de memoria histórica dice que me lo tenéis que dejar. Bueno, el hombre montó en cólera, me dijo que es que a eso se le aplicaba, que hasta yo ese momento no sabía que se aplicaba a la documentación, la ley de protección de datos. La ley de protección de datos lo que dice es que si son documentos que afectan al honor y a la dignidad de una persona, no se pueden consultar. Pero claro, esto es como el capítulo de Los Simpsons. ¿Qué es la dignidad, no? ¿Cómo se dibuja la dignidad? ¿Qué hacemos con eso? Es súper arbitrario. Entonces, la decisión última de dejar un documento al final recae en el director o la directora del archivo. Este hombre se puso bastante tenso, me dijo, déjame que me lo piense, que voy a ver yo en persona esos documentos. Los consultó él y a los 3 o 4 días me llamó y me dijo que sí que me los dejaba, pero yo otra cosa que reclamaba era, oye, yo he ido al despacho de este hombre y he visto que había una lista más larga, pero solamente cogí 4 porque tal. Bueno, eso nunca pude consultarlo. Esos 4 documentos sí que me los dejaron, haciéndome firmar un montón de cláusulas de confidencialidad y tal, que yo no tenía ningún inconveniente en firmar en un primer momento. Pero, bueno, esa fue mi bienvenida al archivo y tengo que decir que esa persona que yo fui a hablar con él ya no está trabajando en ese archivo. No sé lo que pasó. La vendetta ahí, de repente. La vendetta. Creo que no tiene que ver con esa historia, espero, pero
pero fue como un primer golpe que yo dije, vale, esto no va a ser tan fácil como yo creía. Y luego a lo largo de los años, ya te digo, esto es una cosa como así, pues anecdótica, ¿no? La primera piedra del camino, pero luego al año o así que yo ya había encontrado el camino de la tesis, ya había cambiado de prostitución al Patronato de Protección a la Mujer. Me fui a Madrid a estar allí unas semanas a buscar la documentación del patronato que no se sabía dónde estaba. Y me fui un poco como Barton y Spike en busca de las fuentes del Nilo, pues yo fui a buscar las fuentes del patronato, hice un recorrido, un tour por todos los archivos de Madrid, acabé en el Ministerio de Justicia porque era del que dependía esta institución, nadie sabía nada y al final un señor así medio de extranjero me dijo, tienes que ir al Ministerio de Seguridad Social. ¿Qué hago ahí? Me presenté allí y me dijeron efectivamente que hay un archivo, pero ahora mismo no puedes consultar nada porque ni tenemos cuadro de clasificación ni nada. Tienes que pedir la documentación por correo. Dije, pero bueno, mira, que yo no soy de Madrid, déjame por lo menos lo que sea, déjame que tal. Nada. Volví a Murcia, pedí la documentación por correo y tardaron en contestarme 6 meses. 6 meses de tesis parada, las que yo no podía hacer nada. Y a los 6 meses me contesta y me dice un hombre muy amable que efectivamente que la documentación del patronato en algún momento que no me especificó se había transferido del Ministerio de Justicia a ese ministerio, que habían sido una transferencia de 1.186 cajas, nunca me voy a olvidar de ese número, porque yo en ese momento me puse súper feliz, dije tengo que hacer 10 tesis, bueno, esto es maravilloso, tal. Me duró un poco la alegría, esto fue como... ¿os acordáis del meme ese de Cataluña, de la independencia, de la señora haciendo así, muy contenta y luego haciendo así? Yo igual. Me decía que en 1996 había habido una inundación, que casualmente se había inundado el bajo donde estaba toda esa documentación y que actualmente se conservaban 31 cajas de las 1.186 y que después de aplicarle la ley de protección de datos, pues creo que podía consultar como 5 o 6 documentos. De 1.186 cajas de documentación, había como 4 o 5 folios que yo podía consultar de años inconexos y de cosas que no tenían ningún sentido para hacer una investigación en profundidad. Esa inundación podía ser un funcionario con una manguera. Pues fíjate que problemas posicionales. Hace 2 días se puso en contacto conmigo un chaval de la Universidad de Valencia, que por cierto no le he contestado, le tengo que contestar ahora, que estaba haciendo un trabajo fin de grado sobre niños robados, que está también relacionado con esta institución del Patronato de Protección a la Mujer. Y entonces me hace una serie de preguntas de este episodio con el archivo, porque bueno, yo la carta esa la puse como anexo en mi tesis y cuento todos estos avatares porque era necesario contarlo para entender el giro que yo le tuve que dar a la tesis. Y me preguntaba que si había comprobado si ese incendio había existido o no, que si había ido a la policía, había consultado con los bomberos para ver si había... Bueno, a ver, yo confié en que eso, bueno, que era... Ojo, plot thickens, que se dice ahora. O sea, ni siquiera me había parado a pensarlo, pero lo leí antes de ayer el correo y dije, bueno, no se me había ocurrido ir a la policía. Él me preguntaba que se había consultado a los bomberos y yo... Bueno, a ver si va a destapar algo. No lo sé, pero fíjate que es curioso porque yo cuando pasó esto, que tuve como una crisis y un bloqueo de semanas de no saber qué hacer, porque dije, pues no hay tesis, o sea, no hay tesis por lo menos de lo que quiero hacer, pero yo ya estaba en un punto en el que barajé seriamente dejar la tesis. Entonces se me ocurrió mandar un correo electrónico a todos los archivos provinciales de España pidiendo el cuadro de clasificación de la documentación del Patronato de Protección a la Mujer. Entonces me hice un Excel en el que ponía si había documentación o no, en el caso de que hubiese, qué rango de años había y luego qué tipo de aplicación de la ley tenía. Y ahí yo sí que vi que era completamente arbitrario, porque estamos hablando de casi 50 archivos, en los que algunos me contestaron que no tenían, tal, otros que no. Y es curioso porque 2 me dijeron que se había inundado también donde estaba la documentación del patronato y no había nada. De manera con los sótanos para... Que las inundaciones son un problema, por lo que veo en el mundo de los historiadores.
No, a ver si se le aplicaba aplicaba la ley de vago y maleante a los archivos en vez de la de protección de datos. Hay ahora mismo bastantes comentarios sobre el tema de la burocracia, porque además hay mucha gente que nos está leyendo que está también con tesis doctorales o con movidas diversas de temas históricos. Y hay un caso, dice aquí, RPM dice, muchos expedientes del archivo histórico militar que estuvieron en Valencia durante las inundaciones del Turia de los 50 son también mazacotes de barro no consultables. Y bueno, dice Pichur, madre mía, esto es mejor que lo de Shackleton. Creo que también refleja mucho, corrígeme, dos cosas. Primera, las dificultades que hay a veces para la investigación histórica de los últimos 70 años, a lo mejor, no 50 ni 30, 70 años. Voy a abrir una cosa. Por ejemplo, el tema de los archivos de las asociaciones. ¿Cómo coño se llame? Me da igual. La asociación del dictador. La Fundación Francisco Franco. Eso, Fundación Francisco Franco. FFF. La triple F. Nunca mejor dicho, la F en el chat. Que no deja que los archivos los pueden consultar, pero quien ellos quieran. ¿Cómo que quien tú quieras? ¿Qué significa esto? Eso no critica un a este socio de la Fundación Francisco Franco. Tienes que seguir la cuenta en Twitter, si no, no. Sí. Te tienes que infiltrar. Y lo segundo que iba a decir era que precisamente el sistema de desclasificación de España deja mucho que desear. Porque de hecho, creo que si no recuerdo mal, esto ya sí que aquí voy a embarrarme a saco. Si no recuerdo mal, es a disposición del Consejo de Ministros. Que no es que haya una ley de desclasificación como por ejemplo hay en Estados Unidos, que podemos criticar muchas cosas de Estados Unidos, pero sí que hay una. Sí. ¿Vale? Y hasta la CIA desclasifica movidas. Sí. Sí. No, aquí es la buena aventura del archivero o archivera. Igual te digo que me he encontrado con gente encantadora que me ha puesto todas las facilidades del mundo. Yo al final elegí 2 archivos para hacer un estudio comparado de 2 provincias, de las que más documentación tenía y las que más me dejaban consultar, que fueron Segovia y Sevilla. Me desplacé allí, estuve semanas vaciando el archivo. En Sevilla particularmente se portaron conmigo espectacular. La archivera que se llamaba Patricia, me acuerdo, o sea, yo tenía ganas de abrazar a esa mujer. Cuando yo llegué empezó a sacarme legajos y expedientes de interna. Ella simplemente me dijo, mira, esto le quitas el nombre, la foto y ya está. Ya está. Normal. Puedes consultar hasta aquí porque la ley de memoria histórica dice que 50 años, está no sé cuánto, chimpum, pues hasta aquí te dejo. Nada más, o sea, ya Pero está. claro, el problema de esto es que no puedes depender de que el funcionario o la funcionaria de turno sea amable. Es como, no, Hombre, vamos a ver. A expensas de caerle bien a esa persona o que esa persona se le cruce el cable y diga que sí o que no. Que también te digo que creo que le han puesto en una posición como de árbitros, en una situación que ellos tampoco quieren pillarse muchas veces los dedos y decir hasta qué punto puedo dejar o no, y entonces muchas veces pecan de conservadores de decir a ver si se me va a caer el pelo porque esta persona vaya a hacer un tal, o sea, que la han dejado en una posición, no sé, en la que no deberían de estar, pero yo recuerdo la primera reunión que tuve con el director de ese archivo, antes de llevarle el documento ese y tal, que desde la inocencia le dije una cosa que le sentó muy mal, que él me dijo, no, porque esto es la ley de protección de datos, tal, no sé qué, yo le dije, pero entonces, ¿para qué lo guardáis? O sea, y el hombre como que se ofendió mucho. Hombre, ¿por qué eso? No sé qué. Digo, es que no tiene sentido. Me da igual que le pegues fuego o que lo inundes porque no vas a dejar que nadie lo consulte. ¿Qué sentido tiene? El sentido de un archivo es que podamos acceder a esa información, que hagamos nuestro trabajo, ya está. Entonces, bueno, ha sido... Estos son solo 2 Tenemos otro elemento común, mami. Lo acabo de saber. Aparte de profe y alumno. Somos 2 murcianos haciendo una tesis doctoral sobre Segovia. Que eso tampoco es fácil, ¿eh? Es muy raro, ¿eh? Es muy raro, porque mi tesis es de yacimiento de Segovia, de ahí yo. Vaya. Pues yo elegí al final esas 2 provincias porque son las que me ofrecían más. Había otras que tenían más documentación, pero me ponían más limitaciones. Pero en Segovia y Sevilla, les digo que se portaron conmigo. Vamos, no tengo quejas. O sea, igual que digo que en algunos sitios pues había cosas sospechosas, pues en otros se portaron muy bien. Y el correo de este chico que me ha sorprendido mucho, la verdad, porque es que yo ni... porque me decía, en concreto, la pregunta era súper concreta, me decía, ¿crees que pudo ser un incendio provocado para evitar reencuentros biológicos de madres e hijos? Porque él estaba... Y yo digo, bueno... Esto es peor que el debate en Neandertal. Sí. Bueno. A ver, la institución del patronato es que es muy controvertida porque aparte de prostitutas, que era el tema que yo más trataba, también está embargada con todo esto de niños robados, que yo no trabajé en la tesis, pero sé que mucha gente busca esta documentación para
bueno, para estos reencuentros que hay ahora y bueno, es otro campo de trabajo. Entonces, la gente está muy quemada con el problema de las fuentes, de que no se pueda consultar prácticamente nada que tenga que ver con el patronato. Y bueno, y luego, esto ya es otra anécdota que me pasó con una persona con la que yo contacté que había estado dentro del patronato. Me ayudó mucho, también tengo que decir, pero ella, que también había intentado investigar por su cuenta, estaba obsesionada. La pobre me decía, pero ¿te están siguiendo? Pero ¿te han amenazado ya? Y yo, bueno, todavía no, o sea, espero que no, pero ella se ve que había tenido ya como cosas personales que le habían sucedido, ya no lo sé. Ella había estado muchos años ingresada en el patronato y bueno, estaba afectada, claro. Y había intentado investigar por su cuenta y bueno, eso fue otro viaje que hice a Barcelona a verla, o sea que la tesis hace que te muevas mucho y que contactes con gente muy dispar. Hay un par de comentarios que también son interesantes sobre el tema. Dice Grobocop, también tiene dicho que muchos archivos no dejen hacer fotografías, por ejemplo. Y Juancito dice que trabaja en el Ministerio de Economía en Argentina. Un saludo a Argentina. Y el peor enemigo de los archivos es la desidia. Mucho se pierde porque quien debe cuidarlo cree que no son de utilidad por su contemporaneidad. Al final. Sí, es una paradoja, ¿no? Que hay ahora, bueno, hay toda una historiografía actual hablando de esta problemática, o sea, ya hay muchos artículos y libros que hablan de los problemas que hay en el mundo contemporáneo a la hora de consultar fuentes y pues coinciden en eso, ¿no? Que es paradójico que haya documentación del siglo XV, del siglo XVI, que se conserve mucho mejor y que haya mucha más facilidad de acceso que documentación mucho más reciente. Primero porque o se desecha al pensar que no es útil, o no se hacen cuadros de clasificación porque no ha habido tiempo para hacerlo, o se dejan como en el caso del patronato, en un sótano de un ministerio, o sea, ¿qué hace ahí eso? No tenía ningún sentido. Y al final, pues, pasó lo que pasó, se perdió, entiendo que se perdió. Como dice David con una manguera y 6 meses después, oye, que hay una preguntando por el patronato, saca la manguera. Vaya. Lo del incendio Windsor, eso, del edificio Windsor fue eso. Ahí había un archivo. Los niveles de incendio se van a estudiar así ahora. Hay una pregunta, hay una afirmación en el chat de Kicker que dice: cuidado que la mujer del cuadro ha movido los ojos. Y yo la verdad que también alguien ha dicho algo antes y yo tenía ganas de preguntarte qué significa ese fondo que nos estás poniendo ahí. Lo ahí. del cactus está bien, pero lo de sus cuadros no está mal, ¿eh? ¿Eso qué significa? Bueno, es que Desde nosotros no veía algo así. Estoy en Mazarrón porque mañana no hay clase en Castilla-La Mancha, entonces estoy en el despacho del cronista oficial de la villa, que tiene aquí a los mártires de Chicago. Tengo por un lado a una señora random, por otro, es una foto antigua, ya está. No has quedado muy bien ahí. Aquí arriba una, no sé si se ve, pero es un cuadro Democrática Federal. Pone españoles, el rey es imposible, y luego, pues muy del día de hoy, tengo aquí la sábana santa. A compensar. La verdad es que somos unos frikis, ¿eh? Ignacio, te quería preguntar, ¿eso es una mujer Jame? Sí, muy bien. La he visto al principio y digo, ¿son Sí. fotos tuyas? Sí, 2 de ellas sí. Pero esos son para otro momento. Una cosa, sobre el último programa, Anastasia. Anastasia, que no es una película de Disney, como nos No, esto quedó claro, ¿eh? Como bien nos dejaron claro. Ahí se nos coló un error importante. La película que no es de Disney, de dibujos animados, ¿la conocías o qué? Y que tengo que confesar que no he visto. Ah, no la has visto. No la he visto, la verdad. Y el otro día lo pensaba y dije, ¿cómo como se ha hecho una película para niños de esto, ¿no? O sea, quiero decir, no la he visto, no sé qué el enfoque que le han dado, pero como decía Juan el otro día, oye, me vienes a hablar de fusilamiento, de un intento de suicidio, y no sé si eso es muy edulcorado. No, es que no va por ahí. No va por ahí. Tiene sus cosas bestias, pero no va por ahí, va por otro lugar bastante distinto. Vale. Dice, ojo, que dice Javier Traité que la Anastasia de Disney es la peor película de Disney. O sea, bueno, creo que se está confundiendo como nosotros. Que decir, Sí, pero, que no era de es horripilante. Vale. Pero es que la cosa es que no es de Disney ni siquiera.
De quien sea, pero al final para todos las películas de dibujos de esa época son de Disney. Exacto. Lo siento, estudio que sea. Universal, creo que es. Universal, vale. Entonces, de tus temas de secciones, ¿cuál te ha gustado más? A mí el que más... Hay vídeos que me han gustado mucho. Bueno, me han gustado todos. Tengo que decir que todos me han gustado mucho. Algunos he tenido más dificultad que otros. La SIGBO fue un reto. Pero bueno, igualmente creo que era difícil tanto cuando sabíamos mucho de un tema como cuando no sabíamos nada. Porque cuando sabíamos mucho, o bueno, estábamos más familiarizados con eso, Ignacio me entenderá, sobre todo en este último programa, resumir. Era una pesadilla, ¿no? Era como, quiero un programa solo para esto. Era muy difícil. O sea, contar en 6-7 minutos algo que te apasione, que te gusta mucho, pues era muy difícil. Y luego temas como la SIGBO, que a mí me pillaban un poco más a contrapié, fue un reto, porque además la bibliografía era complicada y tal, pero igualmente muy bonito. A mí me gustó mucho Matteotti, allá lejos, lejísimo de los primeros programas, y luego Egiptomanía me hizo mucha ilusión, porque era verdad aquello que yo dije, que estudié la carrera porque quería ser egiptóloga. Pero esa sección tuya ha calado mucho, porque a mí ha habido gente que me hacía referencia a ti como egiptóloga. La que habló de Egipto, la que hablaba de Egipto, y era por un programa. O sea, que caló mucho. Eso es curioso, porque a veces en las cosas que menos pensamos calan tanto y otras al contrario, y esa es la percepción, ¿no? Que hemos hablado todos los que estamos aquí. Bueno, porque Egipto es como muy mediático, así, muy a todo el mundo le gusta, no es egiptomanía. Al final la sección era egiptomanía, que yo creo que sigue habiendo un poquito de egiptomanía, yo sí que la tengo. Y cuando entré a la carrera, creo que lo primero que hice fue apuntarme a un curso de jeroglíficos. O sea... Con J. Claro, en el CEPOA, vamos, y contigo. O sea que he acabado bien en Albacete. Yo pensaba vivir en Egipto, ahora vivo en Albacete, pero... No hagamos broma porque vamos a salir escaldados. Dice Crono Gourmet que le gustó mucho la sección de los claveles, y Barroquista reconoce que cuando tú estabas contando la revolución, él estaba allí detrás del decorado, muy emocionado porque le gusta mucho la revolución de los claveles y le gustó mucho lo que dijiste. Vaya. Bueno, es que todos los temas, yo qué sé, a mí, yo qué sé, luego por ejemplo Leopoldo, que era así un tema muy potente, ¿no? De dramático, también me gusta, porque me ha sorprendido mucho que mucha gente me decía, es que no tenía ni idea de quién era esta persona, o sea, ¿cómo he podido vivir sin saber quién era este señor? Y, jolín, me gusta dar voz a esas cosas también, que se sepa esa historia. Todos los guiones no, me cuesta mucho elegir, la verdad, no sé. Además, los dos colaboradores que estáis aquí habéis hecho secciones muy poco eurocéntricas, ¿eh? Sí. A Mamen prácticamente la hemos especializado en África. Sí, me lo dijo el otro día, me escribió una chica contentísima porque se había hablado muchísimo de África y qué tal, y que no sé qué. Digo, bueno, pues mérito de Atasurdum, o sea que los temazos son elección vuestra y creo que han gustado mucho, que se ha hecho un programa muy equilibrado de todas partes, intentando quitar un poquito esa mirada eurocéntrica que siempre pues tendemos a tener, y muy bien, la verdad, no sé, yo muy contenta. Precisamente de esto que estás comentando, tú te dedicas a la contemporánea, y es verdad que es la parte de la historia que casi siempre da más problemas en cuanto a las sensibilidades y en fin, que suele ser más delicado porque está más cerca del tiempo. Entonces, ¿hay algún tema que hayas dicho, esto va a pinchar en hueso, o ninguno? Matteotti, bueno, yo Matteotti, además, de hecho, siempre que se hacía publicidad de los programas se ponía como una imagen en las redes sociales tanto de la 1 como de la 2. Pues de ese programa eligieron una imagen que era la mía y de fondo estaba Hitler. Yo no iba a hablar de Hitler. Bueno. ¿Sabes? Y el programa Criminales, y mi foto con Hitler. Bueno, o sea, ese post en Instagram me dijeron de todo, sois todos unos rojos de mierda. Espera, ¿en serio? Sí. Te lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Ahí pusieron de todo. Sí, yo leí varios comentarios acusando de socialistas, de comunistas y demás por hablar de un asesinato de un socialista. Sí. O sea, pero es que además eso fue
previo a la emisión, era como... Sí, como yo la- posterior, el discurso lo puedo entender en el sentido de que me lo veo venir, ¿no? Pero que previo, porque salgas con Hitler, te digan algo, me parece bastante más grave. Claro, no, pero porque ponía programa, temática del programa, criminales. ¿Vale? Y entonces la lectura que hizo la gente, entiendo, es que va a hablar de Hitler como criminal. Entiendo que... Y una imagen de Sara con Leatherface detrás con la sierra mecánica. ¡Ay, la vida! Pero Fíjate además es que ese programa fue justo el anterior a que el barroquista hablase de Stalin. Y me acuerdo que hubo mucha crítica de no habláis de los crímenes de Stalin. Y sale luego el barroquista, habla de Stalin, y entonces la crítica era la contraria. Como que estábamos manchando el nombre a Unión Soviética y que éramos unos fachas. No sé. El inmaculado nombre de Stalin. Me estoy leyendo ahora la biografía de Montefiore que me recomendó el barroquista, 700 paginacas, mola un montonazo. Bueno, me he leído poquillo, ¿no? Pero me está gustando mucho. De Stalin, quiero decir. La corte del zar rojo. Dice Barro en Instagram, pero si en Instagram la gente son seres de luz. Y es verdad que siempre se suele decir eso, que hay como menos conflicto en Instagram. Pero Sí, en general sí, pero yo siempre que miraba las publicaciones estas que ponía tanto la 1 como la 2 de publicidad, en algunos sí que había un poco de... ¿Pero qué vas a decir tú si no tienes Twitter? ¿Cómo Bueno, vas a leer yo Twitter? yo precisamente por eso, porque no me Todo gusta lo he el leído en Instagram, conflicto. pues claro. Yo ya expliqué que para mí Twitter es un campo de minas y no quiero saber no, nada. es un campo de minas. Es verdad que yo siempre defiendo que puede ser muy positivo y creo que lo es. Pero también depende mucho de a quién sigues, de fin. Sí. Silenciar gente, hay que silenciar a gente. Bueno, Yo escuchadme, recomiendo mucho eso. que vosotros también tenéis que elegir una sección del programa que os haya gustado más. Eso, a ver, que nosotros hemos hablado que ahora os entrevistamos a vosotros tres. Y eso ellos no lo saben. Hombre, el twist. Es que Exactamente. vosotros habéis salido en el programa. Claro, pero es que nosotros hemos elegido los temas, entonces nos gustan todos. Pues ya los hemos elegido. Buena contestación, David. Uno me tenéis que elegir. A ver, a mí de lo que has hecho tú, por ejemplo, de lo que has hecho tú, es verdad que a mí también me emocionó mucho lo de la revolución de los claveles. Es verdad que escuchando ahí Grandona Vila Morena, yo, coño, me daba una ganas me dio una emoción y una cosa, quedó muy bonito. Por ejemplo, ese. Bien. Yo si tengo que elegir una de cada uno de vosotros, la revolución de los claveles y Thor Heyerdahl, porque para mí era... Es que eso fue... Llevamos una semana compartiéndolo. No, y ya no por eso, sino porque el tema lo elegí porque me gustaba mucho. Pues fíjate dónde ha acabado, porque aquí la gente no sabe que yo he contactado hasta con amigos y familiares del propio Thor Heyerdahl que me han escrito después del programa para decirme que me van a enseñar documentación original y tal, las cosas bonitas que regala el condensador. Así hay que acceder a los archivos. Por la puerta grande. Vengan los familiares y te digan, toma, coge lo que quieras. Exactamente. Solo por hablar de él, te voy a enseñar todo lo que tengo. Yo, por llevar la contraria, me voy a quedar con dos, pero porque yo siempre tiro hacia afuera, con Angkor Wat, que la trajo barroquista. Yo soy muy fan desde hace mucho tiempo, de que soy muy crío, leí alguna movida y se me quedó eso dentro. Y la de Hong Chi Huang, de Traité, porque me parece que China en general está muy dada de lado, pero el siglo XIX chino concretamente es apasionante. Y además Traité se lo marcó ahí y trajo un tema muy, muy chulo. Qué guay. Para mí también me gustó mucho la mujer en la prehistoria de Marga. Bueno, Me pareció tan necesario y tan revelador y tan... temazo. Es que era un temazo en sí mismo para hacer un episodio entero dedicado a eso y más. Es decir, que era muy chulo. Ese programa quedó muy redondo. Y de Ignacio me gustó también la de Thor Heyerdahl por ser un poco diferente. Es decir, te queda un poco fuera del juego porque dice, bueno, no es de prehistoria como tal, sino vamos a hablar de arqueología experimental y... Extrema. Es como yo sobreviví a la arqueología experimental. Porque una cosa es tallar un Levallois y otra cosa es montarte en el Levallois y ponerte a recorrer el mundo. O sea, es que... Y luego tema aparte sería en vuestros casos, y luego también los dos ejemplos que ha puesto Juanje, la pronunciación de los nombres. Porque claro,
Impresionante, ¿eh? Lo de Alex Herlichka. Que ahora lo digo como si fuera mi nombre, pero qué noche. Yo me acuerdo en el hotel así mirando para arriba, Alex Herlichka, Alex Herlichka. Yo hay Mira, veces que... Di. Nada, no, el de Francisca esta, Schwanskowska. Encima Juan me hizo repetirlo otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho yo, Juan? Por favor. Te lo deletreo. Yo creo que en el hotel, si pasabas por el pasillo a esa hora, a las 12 o así, solo se oían nombres raros en alto en cada habitación. Además, un día gracioso que estábamos prácticamente todos en línea, en la misma... Y ese Y fue... no de WhatsApp. No. Dice, y saltamos ya a esa parte porque creo que puede ser interesante. Dice... Uy, me lo he perdido. Kiker dice que en Twitch tenemos mucho más acento o tenéis mucho más acento murciano que en la tele. También es verdad que esto pasa mucho en general cuando vienes de X sitio en que hay un acento, que cuando se vuelve a ese sitio, cuando hablas con gente de ese sitio, de repente como que aparece sin... Se activa el Bluetooth. A mí me ha reñido gente, ¿eh? Por no Porque tener no- acento. Sí. Claro, es que eso es un poco lo que queríamos preguntar. ¿Cómo convivís? En general lo planteo para todos porque los 5 somos murcianos. ¿Cómo convivimos con ese tema de modular el acento, convivir con total naturalidad, dar rienda suelta? ¿Qué hacéis? ¿Sois de esos que cuando os llaman por teléfono cambiáis el acento? Yo, mira, ahí te puedo contar una anécdota. Yo hice la tesis en Madrid, como hemos dicho, y la primera vez que en la Autónoma de Madrid, en una de mis primeras clases como docente, dije Lasca, y absolutamente a toda la audiencia. O sea, os lo recuerdo horrible. De hecho, lo recuerdo con tanto así que cada vez que digo Lasca, me acuerdo de ese momento. Y creo que imaginaos la de veces en mi vida que habré dicho la palabra Lasca. Pues esto es igual. Es como lo de neardental, son cosas que están ahí en el cerebro. Esa se te ha grabado a fuego ahí. Una vez más Madrid, ¿eh? No voy a decir nada. Que luego acusan. No en Madrid, exactamente. Una vez en Madrid. Perdón. No, iba a decir que yo en clase sí que intento castellanizar un poco, pero creo que sobre todo por este año de la mascarilla, que no sé, creo que se entiende un poco mejor, entonces intento vocalizar un poquito más, pero vamos, mis alumnos me captaron el primer día perfectamente que yo de Albacete no. Tú de aquí no eres. No. ¿Y vosotros cómo os oísteis? Ad absurdum. Pues en nuestro caso es que hay una anécdota graciosa, porque nosotros nunca hablamos de nuestras apariciones en el programa. Pero para eso estamos Mamen y yo aquí, para sacaros los colores, venga. Porque nuestras apariciones se grabaron todas seguidas, ¿vale? En una sola noche, a las 11 de la noche en un hotel, en el hotel donde estábamos alojados. O te refieres, a ver, lo del hotel concretamente te refiere a las de los resúmenes finales. Sí. Y, hombre, las del plató no se grabaron en el hotel. Esa, te imaginas, lo meten todo. Gracias por concretarlo. Yo que sé, como ha dicho en nuestras grabaciones, digo, hombre, alguien va a pensar que los dos no lo hicimos en un hotel. Me gusta ser certero. Ordenado, sí. Ordenado. Bueno, se grabaron seguidas a las 11 de la noche, nosotros ya estábamos reventados de la paliza y demás. Y me acuerdo que cuando ya lo habíamos grabado, dice Aitor, vale, ahora repetidlo, pero pronunciando pronunciando alguna S. ¿Alguna S? Y aquello fue mortal. O sea, yo me quería morir porque además yo tengo muchísimo acento y cuando me presionan tengo más. Claro. O sea, si tú me dices no tengas acento, peor. Eso es peor todavía. Y claro, y lo repetíamos, y nada, no había manera. Al final lo grabamos con muchas S's y lo cortaron y emitieron el que habíamos puesto al principio. Que habíamos hecho Sí. Yo creo que hay un mix y había varias versiones, las que tenían full acento murciano, una intermedia y otra que estaba como castellano normativo al máximo que pudimos llegar, ¿no? Y creo que en una de las partes que hablo yo creo que mezclaron de los dos extremos. Entonces sale el que salgo pronunciando las S es un poco raro, forzado, y el otro que salgo pues muy murciano, muy con total naturalidad a la hora de hablar. Y digo, madre mía, tío, O sea, tú triunfaste. qué carrusel de emociones.
Tú triunfaste en plató, ¿eh? O sea, la de gente que me ha escrito a mí con la intervención de Isaac. Yo triunfé con el mero hecho de poder estar ahí de pie y mantenerme de pie, porque ese día Lo estaba recuerdo. atiborrado de pastillas, de antihistamínicos y demás, que estuve a punto de, ellos todos lo saben, estuve a punto pues de no aparecer en pantalla. Porque, Recuerdo a Juan. bueno, ese día que fue una odisea en general. David apenas apareció con los pelos. Juanje iba petado de todo el día de grabación y David parecía el motorito fantasma que había Juanje a punto de Colapsar. colapsar también. Yo que estaba con él y dije, digo, contempla todas las posibilidades y una de ellas puede ser que yo fallezca aquí y que no aparezca. Pero al final, Últimas veces. Es el hashtag Isaac últimas veces. pero Eso bueno, al final. fue un drama, ¿eh? De hecho, cuando alguna persona me ha dicho, sobre todo, dice, a David se le nota un poco raro. Digo, normal. Digo, sí, el problema, o sea, lo raro es que no ves que esté muriendo ahí en medio. Digo, pero estábamos los tres medio muertos por un motivo o por otro. O sea, el milagro es que parezcamos medianamente normales. Pues tengo que decir que lo hicieron a la primera y lo hicieron muy bien. Sí, damos fe. pero- Nosotros Es estábamos muy allí. difícil, eso es muy difícil. Iba a decir que lo hicimos a la primera un poco a traición, porque yo llegué de Murcia directo a grabar, después de conducir durante 4 horas y media en medio de la niebla, que cuando me paró la Guardia Civil entrando a Madrid, porque pedían el permiso para entrar, yo pensé, con lo bien que estaría yo en el instituto dando clase ahora. Y conforme llegamos, nos maquillan para adentro, entramos a grabar, y yo pensaba que, claro, yo lo hice tan mal que dije, bueno, vamos a repetirlo. Y veo que le dan paso a Isaac y que entra Isaac, y que le dan paso a Juanje y entra Juanje. Y cuando terminan, se me acercan y me dicen, bueno, bien, ¿no? Y digo, no. Digo, vamos a repetirlo, ¿no? Y dicen, no, ya hemos terminado. O sea, que yo pensaba que iba a haber repetición y que... Porque yo no me sabía el guión, o sea, si es que se cambió el guión mientras yo iba conduciendo hacia Madrid. Que Juanje me lo explicó en maquillaje. Así fue. La gente, si no lo sabe, la gente se ensaya y se graba. En esos ensayos David no estaba, obviamente. Y yo estaba catacroque. Así que. Yo me acuerdo que cuando tuve que explicarle, porque en el ensayo tal, y que pase David Omar, y entro yo, y hay alguno que se me queda mirando y digo, voy a hacer de David para que tenga sentido el ensayo. Digo, y porque a lo mejor luego me toca por algún motivo, no sé si David va a llegar, no sé qué va a pasar. Venga, lo hago el ensayo, tal, me voy y me dicen, ¿pero a dónde te vas ahora? Digo, no, porque ahora entra el otro que sí que está, pero está medio muerto. Digo, pero entra, no os preocupéis. En fin. Curioso. Cuántas experiencias, la verdad que es una cosa que nos unirá para siempre. Pase lo que pase, nos unirá para siempre, porque, madre mía, cuánta locura de emociones ahí de montaña rusa. Desde que te hacían la prueba esta de PCR, empezaba el festival hasta por la noche. Oye, vosotros que dais clase en universidad, bueno, que estáis todavía dando clase y tal y cual, ¿qué diferencias encontráis? Pues, evidentemente muchísimas, ¿no? Pero ¿hay alguna cosa que llame la atención con respecto a la diferencia de ir allí y soltar el rollo o ir a clase y soltar el rollo? Que no tiene nada que ver. Ya, si era por daros un poco de coba. Mira, es un cubo de tinta negra y tinta blanca. Pero esta vez no se mezclan. No tiene nada que ver, pero es que ni con otro tipo de divulgación, es que ni con las conferencias. Que podría ser el mismo formato, es hablar delante de un público y que a veces con mucho público delante. Absolutamente nada. Yo no me recordaba tan nerviosa probablemente desde la tesis doctoral, ¿eh? O sea, el momento ese de estar detrás de las murallas chinas, con el botellín de agua, así, a punto de escuchar tu nombre, y yo solamente podía pensar, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí? Porque... El problema es que lo pensabas después de haberlo hecho, después también. Sí. No, digo, pero bueno, estos nervios, que lo tranquila que estaría yo en mi casa en Albacete, Dios mío. Lógicamente luego me ha alegrado un montón y ha sido una maravilla, pero en ese momento de verdad yo tenía una sensación de angustia, de inseguridad, de miedo. Me ponía delante de Juan y me ponía a temblar, o sea... Yo creo que ahí, cuando decimos un poco lo de familia, ¿no? Que queda así como que... Yo creo que las cosas que más nos han unido, y el otro día también lo comentaba
en Twitter, son las emociones vividas, ya no tanto los contenidos compartidos o las pasiones compartidas, sino las emociones vividas, ¿no? Porque habéis apostado por gente que no hace tele todos los días y todos teníamos los mismos miedos, las mismas inseguridades y eso la verdad es que ha sido impresionante, ¿eh? Impresionante. Y aún así ha habido gente que ha toreado en esa plaza como, vamos, que se ha llevado la oreja y el rabo. Pero las emociones no te las quita nadie. Dice Barro, dice que de todos los modelos de comunicación que ha probado, el que más le recuerda a esto es una visita guiada a un museo con un visitante exigente. Dice, en este caso, Juan. Bien, Barro, bien. Y luego dice, pero sí que es muy diferente a dar clase, que es bastante curioso. Y luego gente diciendo que sudaría a saco. Os sorprendería eso, por cierto, que en realidad también se suda de allí y hay movidas de maquilladores y tal. Que se veía más tenso en el primero o segundo programa, pero que luego fue ganando soltura, evidentemente, pues al final, después de hacer varias secciones. Y una curiosidad, no sé, ya esto es curiosidad mía, ¿los alumnos han dicho algo? Bueno, en mi caso, brutal. Cuenta, mamen. No, yo no he querido decir nada, me ha dado vergüenza, la verdad. No he dicho nada, además como mis alumnos no son de historia, mis alumnos son médicos en potencia, no les dije nada y ninguno me ha dicho nada. O sea que presiento que ninguno lo ha visto, porque si no me hubieran dicho algo, realmente yo tengo confianza con ellos y tal, o sea que algo me hubieran dicho. Me he quedado al borde de decírselo muchas veces, pero me ha dado vergüenza, la verdad. Si te digo la verdad, me da mucha vergüenza, o sea que no se lo he dicho. Pues en mi caso, en la presentación dije que yo he impartido una asignatura ahora que ha durado justo los 2 meses del programa, o sea que ha sido intenso, flucero, y el primer día dije que iban a ser unos meses complicados y que, bueno, pues que me iban a ver ahí, que si en alguna clase estaba un poco despistado, porque estaba por ahí otras cosas que también sabéis mucho de vosotros, pero bueno, que han sido meses complicadillos y a la vez bonitos. Y claro, cuando de pronto pues salió el primer programa, que en mi caso ya sabéis que se hizo esperar bastante, pues cuando nada más entrar, ya sabéis que esto funciona, esto lo sabéis, sobre todo David, que están todos callados y de pronto hay una voz que dice, es que hoy sales en la tele, que es lo que quieren decir todos, pero nadie se atreve a decir menos uno, ¿no? Y entonces, claro, ahí ya se monta la de Dios y entonces ya pues te piden que le cuentes, que digas y que te he hecho yo ese día. Ya luego no perdí más material, ¿eh? Pero ese día sí que hablamos de divulgación en clase y sí que hablamos un poco de los diferentes formatos y aproveché, en vez de llevármelo a la anécdota tonta de salgo en la tele, a contarles un poco pues, esas cosas que otros años, que la pandemia no nos ha dejado este año, pues he hecho con vosotros en propia clase o con el propio Daniel, que no sé si está por ahí, porque esté fuera del chat. O sea que es verdad que para mí sí ha sido emocionante porque lo he compartido con ellos y a mí me ha gustado. En eso, Mamen, yo creo que te has llevado un punto negativo, porque es bonito verlo compartido. Ya. Cuesta, pero luego es bonito porque lo compartes con ellos. O sea, como que no veía el momento de decirle, oye, esta noche, ¿sabes? No sé, me daba vergüenza. Ahí tienes que tener un alumno de estos con desparpajo que les da todo igual y que te dice. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo los escuchaba cuando tenía clase los viernes, los escuchaba hablando de las tentaciones cuando llegaban a clase y esta gente, ni es que ninguno ni por casualidad me van a ver, mira que son entre primero y segundo, pues serán 200 y pico, yo no sé cuántos, un montón. Ni uno. Bueno. Medicina. En la carta. Exactamente. Ay, claro. Y ya por ir cerrando, que llevamos un buen rato, con respecto ya, en fin, la recepción del programa, quizá me interesa también sobre todo, bueno, que me habléis en general, pero del ámbito académico, si habéis tenido alguna, sé que Ignacio sí, porque lo ha dicho alguna vez, pero si por el ámbito académico habéis tenido algo, o si no, o si no en líneas generales. De la recepción, ¿qué os ha llegado? Recepción, ¿qué os ha llegado de comentarios, de personas, en general, pero también del ámbito académico? Bueno, yo mis compañeros de trabajo, que en mi caso, claro, ellos lógicamente sí que lo sabían, porque para las clases y tal, bueno, estupendo, maravilloso, todo el mundo contento. Creo que también a la universidad como que le da un plus, ¿no? Es un orgullo, yo creo que para la universidad, igual que para la Universidad de Murcia, que haya una persona que de alguna forma también represente a la universidad y muy bien. Y bueno, es que todo el feedback, no solamente del mundo académico, de todas partes ha sido tan bueno que yo estoy todavía con resaca de esa explosión de cariño que tuvimos todas las semanas, pero el jueves en particular creo que fue como que ninguno nos lo esperábamos y
y ha sido estupendo. El otro día que hablaba con Juanje le decía, yo tengo la sensación de estar viviendo un sueño que no sabía que tenía, ¿sabes? Porque nunca me había imaginado yo haciendo nada de eso y lo estoy disfrutando muchísimo. O sea que todo lo que pueda decir es positivo. Pues yo, Juanje, lo hemos hablado además, tú y yo en concreto. La comunidad universitaria Tura, ya la conoces o ya la conocéis, y no siempre estas cosas son bienvenidas. Esto es divulgación y sabemos en qué partida estamos jugando, ¿no? Y ahí se notan pues, también pues, todas esas tonterías que existen alrededor de la divulgación, ¿no? Y los apoyos y los no apoyos, y gente que apuesta por esto y la gente que no. Y es verdad que yo sí noté en el primer programa, ya no hablaban tanto de lo mío personal, sino que hablaban del programa. Quizá esa crítica que sí que hemos hablado todos de Twitter, de que al principio el formato todavía costaba, ¿no? Mucha información, poco tiempo, no era una crítica mala, pero era una crítica que se ha diluido completamente, pero completamente diluido. Por eso también es bonito hablar o recordar de aquello, porque creo que no hay que verlo como una parte negativa, sino como claramente es un formato nuevo que llega a las casas y que de pronto pues no encaja hasta que encaja. Somos personas, ¿no? En las relaciones de pareja pasa lo mismo, ¿no? Al principio las cosas cuestan y de pronto hay una cosa que se llama engranaje y que funciona, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Entonces yo sí que noté al principio el formato, veremos, no sé qué, los típicos, pero que se han ido apagando, igual que ha pasado a nivel general, ¿no? Y tanto es así que, aparte de las felicitaciones, y en esto Juanje lo sabe, hasta nuestro consejo, en el consejo de departamento de nuestro departamento de prehistoria, arqueología, pues nos felicitaron un poco a los dos porque había dos miembros ahí, tanto Juanje, que está ahí haciendo su pedazo de tesis doctoral, como Almenda. Por lo cual es bonito porque no es que sea un reconocimiento, pero sí que es bonito ver que nos apoyamos entre nosotros, y sobre todo cuando son cosas bastante más arriesgadas de lo normal. Dar una charla en un sitio no se entera nadie, pero estas cosas que sí son un poco ojo de huracán, creo que hay que tenerlas en cuenta, y es interesante cuando tus propios compañeros del gremio pues también lo comentan de manera positiva. O sea que muy contento. Pues voy a leer algunos de los mensajes porque creo que son, bueno, entre emotivos e interesantes, o las dos cosas. Que dice... Hoy lo he perdido ahora, qué casualidad. ¿Dónde estaba? Creo que era uno de Traité. Bueno, sí, que Traité dice que el jueves fue en concreto una locura. Greeny dice que cada jueves por la noche Twitter era una pasada gracias al programa, con la gente hablando de historia, de arqueología y con los refuerzos súper interesantes. La verdad que a mí una de las cosas que más me ha gustado, el hecho de que incluso, o sea, la gente que le gustaba el programa, que se dedicaba a participar en redes sociales, pues teníamos ahí los hilos, por ejemplo, de Daniel, los prefluzos que inauguró él, que me hizo mucha gracia eso. Daniel se hacía ahí una cosa muy chula. Y Daniel Aquilloé dice que en la academia solo se cuenta como divulgación la financiada por proyectos de la universidad. Bueno, en fin, las cosas que pasan, ¿no? Y Torregrosa, otro Daniel, dice: lo he dicho por varios foros, ha sido una temporada espectacular, impecable, rigurosa, estimulante, divertida. Todos los colaboradores de 10, historia en la televisión y audiencia muy buena. La verdad que muchas gracias por eso. Y en general pues hay muchos comentarios muy positivos. Marga, por ejemplo, dice una cosa, que hemos salido de la zona de confort, que al final es algo que parece que no, pero que puede costar mucho y que hay que dar ese paso. Porque una llamada, entiendo que cuando llamaron por primera vez fue como... Uy. Entonces... Yo no me voy a no es fácil lo de salir de la zona de confort, como dice Marga, no es fácil. Es muy fácil hablar de la gente que sale de la zona de confort. Muy fácil. Y creo que en eso vosotros no os habéis salido, habéis despuntado. Y creo que porque nosotros al fin y al cabo hemos ido como detrás de esa punta de lanza, permíteme la expresión, que habéis sido vosotros, ¿no? Entonces creo que nosotros hemos tenido la valentía de montarnos en el tren, pero el tren que iba en movimiento, y ese tren iba en movimiento por mucha gente, como puede ser Aitor, como puede ser la coproductora y como podéis ser vosotros mismos con los contenidos arriesgados que también habéis hecho. Entonces, yo creo que ha salido todo muy bien cuando era difícil, ¿eh? Cuando ahora es bonito decir que todo era fácil y que éxito, pero vamos, yo recuerdo una llamada del primer programa que era como, hostia, ¿qué es esto, no? Es difícil, y las primeras críticas y esas cosas no se olvidan, y luego ver como es que no estamos jugando en una liga regional, ¿eh? Estamos jugando en una liga nacional, es muy chulo, muy chulo. Muy bonita aventura. Bueno, pues ha sido un placer teneros aquí, ya lo sabéis, y creo que hoy también es día de anunciar una cosa. No sé si David quiere o Isaac quiere. Ya estamos con la sorpresita. Además se puede aprovechar un comentario que ha hecho el barrivista.
en el chat, que ha dicho, habría que contar todos cómo fue el día que recibimos la llamada. La Esto llamada. está chulo, tío. La llamada. Y es que ya advertimos en redes sociales que este no iba a ser el último Merienda Fluzo, que va a haber uno más. ¿Y quién va a venir a ese uno más? Pues van a venir todos los posibles dentro del abanico que hemos contado nosotros de colaboradores del programa. Así que, O sea que la ventana van a ser así de pequeña, ¿no? Sí, exactamente, sí, será un va a programa, ser como el ojo de una mosca. pues se suele decir un programa coral. Qué bonito, Isaac, qué Un bonito. programa coral Televisivo. en el que tendremos pluralidad de opiniones y de enfoques. Muy bien. Y además que hay que recordar que, como bien dice Barro muchas veces, que no todos hemos coincidido con todos, por lo cual es emotivo para nosotros también vernos todos, aunque sea en el mismo plasma. O sea que- Nada, Qué pues raro puesto que que no vayamos- podemos... Que digo que aunque no hayamos coincidido todos con todos, sí que es verdad que se ha formado como una familia y que estamos todos Lo que como... contaba Marga, ¿no? Que ya no se acordaba de con quién había compartido plató o no, porque Pero da igual, porque al final es eso, hemos vivido lo mismo y sabemos lo que está pasando el otro cuando se ve en la tele, cuando tal, o cuando salía mal de una grabación o lo que sea. Entonces eso ha generado como una empatía entre nosotros y una esa que ha sido muy bonito, la verdad. Pues eso, que como no hemos podido hacer una pequeña fiesta o irnos todos juntos a tomarnos unas cañas por la situación en la que estamos y cada uno de Haremos. pues mira, hacemos esta pequeña fiesta a fin de curso en la que nos juntamos aquí todos los que podamos Vale. y eso, hacemos un pequeño balance y contamos alguna curiosidad y ya sabéis, la gente del chat ahí siempre a tope preguntando y en eso quedamos. Vale. Pues el domingo que viene, ya no podemos decir que el jueves vaya a haber algo, pero bueno, el domingo que viene hacemos ese cierre y voy a cerrar, si os parece bien, con un comentario, que es verdad que el nombre de la persona que lo ha puesto es la chica de la curva, pero bueno, el comentario es bastante mejor que el nombre. Dice, aquí una física que ha aprendido muchísimo de historia con vosotros, lleva mucho tiempo sin estar pendiente del horario de un programa, gracias. Gracias a ti, porque además es una cosa que nosotros siempre que podemos lo intentamos, que es relacionar las humanidades con las ciencias, porque hace falta, y la verdad que recibir ese tipo de comentarios de gente de ciencia siempre es algo que entusiasma. Así que muchas gracias, y con eso, pues, un saludo a todo el mundo, muchas gracias. no se acabe esto, que no se acabe. No, por favor, no nos quedemos así. Gracias. Bueno, chicos, muchas gracias por todo, ¿vale? Nos vemos el domingo que viene. Nos vemos en las mejores cuevas. Un saludo. Chao.